Everyone. Bienvenidos todos. We're picking up on part 2 of the Y unity of three unclean Vamos spirits, a retomar la parte 2 de la unidad de esos tres espíritus inmundos. and we're going to be looking at how spirits of devils, Y vamos a tomar una mirada para ver cómo los espíritus de demonios, from the prophecy of Revelation 16, desde la profecía de Apocalipsis 16, is controlling religion, están controlando la religión, politics, la política, weather, el clima and entertainment, y el entretenimiento, sports, deportes, Hollywood, Hollywood, you name it, cualquier cosa de esa índole. they have control. Tienen el control sobre ello. You may not want to believe that. Y puede que no creamos creer esto. Sometimes we like to believe that evil can be in one place A veces queremos pensar que, bueno, quizás el mal tan solo existe en ciertos lugares. or isolate it to a certain area, O quizás queremos aislarlo en ciertas áreas nada más. but never just completely surrounding. Pero no entender que realmente estamos completamente rodeados de ese mal. We're going to find out, Así que vamos a ir viendo eso de ahí. because the Bible said the ultimate purpose Porque la Biblia nos dice que el propósito final is to deceive the inhabitants of the earth es engañar a los habitantes de la tierra and unite them y unirlos in a battle en una batalla to fight against and rebel against their para creator, pelear y rebelarse contra su creador, making God look like the devil haciendo a ver a Dios como el diablo and making the devil look like y God, haciendo ver al diablo como Dios, making God look like the one that wants to destroy haciendo everybody, ver a Dios como el que quiere destruir a todos and the devil looking like the savior for y mankind. haciendo ver a Satanás como el salvador de la humanidad. This is the work Esta es el trabajo, la labor que están of the haciendo. deceptive practices of Satan and his angels, De las prácticas engañosas de Satanás y sus ángeles, putting darkness for light poniendo tinieblas por luz and light for darkness, y luz por tinieblas, calling evil good llamándole a la maldad bien o bueno and calling good evil. y llamando al bien malo. Now, if you don't believe Y si no me creen that is the case, que este es el caso, then I would like to remind you of something. entonces quisiera recordarles algo. We have watched in the last 3 years Hemos visto en los últimos 3 años a pandemic of epic proportions. una pandemia, I'm sorry, A pandemic of- of epic de proportions. proporciones épicas. And somehow we have lost the ability to call things as they really are. Y por alguna causa nos ha costado decir o llamar a las cosas como realmente son. We have come to the point now Al punto que hemos llegado when we got people that say, well, I'm really not a man. que hoy en día hay personas que dicen, bueno, yo no soy hombre. I'm really not a man. Y dicen eso, no abiertamente. De pronto, yo no soy hombre, But I'm a woman, pero yo soy una mujer. trapped in a man's body. Una mujer atrapada en cuerpo de hombre. What do you call that? ¿Cómo le llamamos a eso? I'll tell you what we called it 40 years ago. Ahora, yo les puedo decir cómo se lo llamaba eso 40 años hacia We atrás. called it schizophrenia. Tenemos una especie de esquizofrenia. So that person was mentally O una persona que está enferma mentalmente. imbalanced Tiene un desbalance or mental. unbalanced, put it that way. Freud and others, psychologists, Y diferentes psicólogos called it different things. le pusieron diferentes nombres. When some people seem to be very, how you say, satanic, Cuando de pronto personas mostraban comportamientos, vamos a llamarlos muy satánicos. modern medicine called it a condition. Y la ciencia moderna le llamaba condiciones And they médicas. began to label each Y condition. empezaron a ponerles nombres a cada una de esas condiciones. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, the Bible la Biblia gives us only two choices, nos da solamente 2 elecciones, right la and derecha wrong.
o perdón, lo correcto y lo Good. incorrecto, and evil. el bien y el mal. There's no such thing as a gray area. No hay una zona gris. Now, if you can find it, show me. Ahora, si ustedes las pueden encontrar, You me have las your pueden Bibles. mostrar. You're Tienen intelligent sus human Biblias, beings. son seres inteligentes y me las pueden mostrar. But our society Pero nuestra sociedad has made allotments ha hecho ciertos where alineamientos certain things were once black and white en cosas que antes eran claramente blancas o negras, is now becoming gray. ahora son grises. But it's okay, right? Pero bueno, hay que decir que está bien, ¿correcto? It's okay to believe a lie. Está bien creer una mentira. It won't hurt you. Porque al final de cuentas no nos va a hacer daño. It won't affect your life. No va a afectar eso mi vida. What is deception? Pero ¿qué es un engaño? Deception, in the Webster's Dictionary, Según el diccionario Webster en inglés, is the engaño commingling es mezclar of truth verdad with error con error. versus truth. Es decir, eso contra la verdad. Did you hear what it said? ¿Acaban de escuchar lo que dije? Deception El engaño is the commingling of es truth and error mezclar verdad y error versus truth. contra la verdad. And today you are watching Y that hoy play out vemos eso surgir, In eso lo real vemos time. desarrollarse. on your news medias, Hoy en nuestro tiempo, en las noticias, on even some of your so-called devices where you go to do fact checking. incluso en los dispositivos que utilizamos supuestamente para revisar datos oficiales. Have you ever asked who hired the fact checkers? ¿Alguna vez se han preguntado quiénes manejan los que nos dan los datos oficiales? What corporation, what company do they ¿Qué really work for? corporaciones son las dueñas de las empresas, vamos a decir, And- que son legales para dar los datos? And are they really independent or are they ¿Serán realmente empresas independientes connected to certain news media? o estarán todas conectadas con ciertos medios? I'm just asking certain questions Entonces, tan solo les hago esta serie de preguntas because everybody is stuck porque parece ser que todos estamos estancados on these. en estos dispositivos. And if you're not careful, Y si no tenemos cuidado, this esto de aquí may become your greatest enemy. puede convertirse en nuestro mayor enemigo. It already records everything you say and do. Esto graba todo lo que hacemos y todo lo que decimos. It tracks you everywhere you go. Incluso sabe exactamente a todos los lugares que vamos. But for some people, that's great. Pero para algunas personas esto es algo muy positivo. Unless you come from the era when we used to believe in privacy. A menos que de pronto hayan nacido en la generación donde la privacidad tenía un gran valor. And some things are personal. O las cosas personales. And no government, no entity has the right Y to ningún enter into my gobierno o ninguna privacy. entidad tenía derecho a entrar en esa privacidad. But we've lost sight of that today. Pero hoy en día ya eso se ha perdido de vista. And we're so caught up in this that we Estamos don't even tan have a conversation anymore. Atrapados en estas cosas que a veces no sabemos ni cómo llevar una conversación a cabo. People are no longer sociable. Las personas ya no individuals. son realmente seres sociables. They don't even like coming to the family table to Ni eat siquiera and les gusta talk. sentarse en familia a comer para no tener que conversar. Everybody got to be on a device. Todos tienen que estar cada uno en sus You can't dispositivos. call nobody to come. You got to text them now. Ya no se trata de llamar a la persona, sino de mandarle un mensaje. Are you coming to dinner? The ¿Vas a dinner venir a is ready. cenar? Por poner un ejemplo. Really? This is where we are. Y en ese punto nos encontramos. And it's going to get worse. Y se pondrá peor. Let us pray. Oremos. Father in heaven, Padre que está en los cielos, Lord, we are your children. Señor, somos sus hijos We are living in a world y estamos viviendo en un mundo that's getting darker by the day. que se está poniendo cada vez más oscuro. And the light of your love and mercy Y a la luz de su amor y su misericordia, is fading. la luz de su misericordia pareciese estarse disolviendo And your Holy Spirit y su Santo Espíritu is slowly withdrawn. está lentamente retirándose. Lord, we ask thee, please, Señor, le pedimos por favor take not your Holy Spirit from us, que no retire su Santo Espíritu de nosotros, but grant us more of your Holy Spirit, sino que nos conceda más del Espíritu Santo, that we may walk in your way, que podamos caminar en sus caminos, to know you and love you for que ourselves, podamos conocerlo y amarlo por nosotros mismos, to know your word, que podamos conocer su palabra
and to stand upon the word of God y que podamos permanecer en la palabra de and Dios for the truth y por la verdad, that the word of God teaches. de la verdad que enseña la palabra de Dios. Now teach us. Ahora, por favor, enséñenos Help us to rightly divide the word of truth. y ayúdenos a dividir correctamente la palabra de And verdad. understand the times we're living in Ayúdenos a entender los tiempos en que vivimos and the inventors of evil things. y todos estos planes malévolos a nuestro alrededor. Please abide with us. Por favor, more con nosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now, if you have your Bibles, you can turn me to Revelation 16 again. Si es que tienen sus Biblias, los que tengan sus Biblias, vamos juntos a Apocalipsis capítulo 16. If not, you can look on the screen. But I'm sorry, but it's not. I couldn't put it in Spanish. I didn't have enough time to put Y it in bueno, lo Spanish. podemos ver en la pantalla, pero lamentablemente no hubo el tiempo de traducirlo al español. Entonces podemos ver en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 16. This is one of the most solemn chapters, along with chapter 14, 18, Y and este es uno de 17. los capítulos más solemnes, junto con el 13, el 14, el 18. The Bible says La in Biblia nos dice, Revelation 16, en Apocalipsis 16, and I saw three, verse 13 and 14. And I saw three unclean spirits like frogs come out the mouth of the dragon, and out the mouth of the beast, and out the mouth of the false prophet. nos dice Apocalipsis 16, 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Now, first of all, these three spirits are like, first of all, they're unclean. Primero que todo nos dice que estos tres espíritus son inmundos. The word unclean means immoral, Y la palabra inmundo quiere decir inmoral lawless, o sin ley. violators of law, O también podríamos decir como violadores de la ley, advocates of no law. que abrazan la idea de vivir sin ley. It also means dirty, También quiere decir esta palabra sucio, perverted, pervertido or vile. o vil. Spirits like frogs. What Y is- nos dice que son tres espíritus a manera de ranas. why does the Bible use the term frog? ¿Por qué será que la Biblia usa este término ranas? Now, some people ask, how does a frog catch its prey? Muchos preguntarán cómo una rana alcanza su presa o atrapa How su does he presa. catch his prey? ¿Cómo la hace? With his tongue. Con la lengua. What is the tongue used for, ¿Y para qué se usa la lengua? according to the Bible? De acuerdo a la Biblia. The tongue is used as a means of communication. Vamos a ver que la lengua se utiliza como un medio de comunicación. The Bible is demonstrating, first of all, Y la Biblia nos demuestra, antes that que these todo, immoral spirits que estos espíritus inmorales, that are violators of God's que law, son violadores de la ley de Dios, the Bible said that these are like frogs. dice que son a manera de ranas. They will catch their prey Que van with their tongue. Atrapar, en otras palabras, a su presa con su The lengua. tongue is located in the mouth. La lengua se ubica en la boca. What did the Bible say concerning the mouth? ¿Y qué dice la Biblia concerniente a la boca? Go me to Matthew 12. Vamos a Mateo 34. 12, 34. Matthew 12, 34. Mateo 12, versículo In Matthew 34. 12, 34, En Mateo 12, versículo The Bible 34, says, la Biblia dice, O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out the abundance of the heart the mouth speaketh. generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. That was Matthew 12, 34. Nuevamente eso fue Mateo 12, versículo 34. Notice that the Bible says that we know the tongue is in the mouth, Sabemos que la lengua está en la boca, but a mouth is also a symbol of the heart. pero la boca también es un sinónimo, un símbolo de el corazón. What the tongue says Es decir, lo que la lengua dice is what is in the thoughts es lo que está en los on the pensamientos, en la of the mente individual. del individuo. And Jesus said, he called the scribes and Pharisees of his day Jesús, hablándole a los fariseos y escribas de sus días, a generation of what? les llamó generación de ¿qué? Vipers. Víboras. Hammers. What? A snake, in other words. En otras palabras, serpientes. Meaning that they were, and a snake and a viper Y una serpiente, una víbora, una is culebra, associated with lying
and está asociada deception. en la Biblia con mentira y engaño. Interesting. Entonces es But go back interesante. with me, because the word frogs also means counterfeit. Pero vamos a ver que la palabra ranas también significa, en otras palabras, una falsa representación o hacer contraparte a algo. These three unclean spirits are false. They are counterfeit. En otras palabras, van a tratar de contrarrestar algo. They are counterfeits to the three angels' messages Una of Revelation 14. falsificación del mensaje de los tres ángeles. And you're going to find that the three unclean spirits preach another gospel. Entonces vamos a ver que estos tres espíritus inmundos predican otro evangelio. But the dominant characteristic of these spirits is that they are Pero una característica predominante en estos espíritus religious in nature. es que son en su naturaleza religiosos. The dragon, El dragón, the beast, la bestia and the false y el prophet falso profeta. are all religious in Son dominance. todos en su naturaleza, vamos a decir, religiosos. The king, notice where they go. Y noten hacia dónde van. The three unclean spirits go into the what? Kings ¿Hacia of the dónde? earth. Van hacia los reyes de la tierra. Kings of the earth is political. Y los reyes de la tierra son un poder político. But we're also going to find that under the dragon, Pero también vamos a ver que bajo el dragón, the dragon, though it represents paganistic teachings que and aunque pueda spiritualism, representar enseñanzas o creencias paganas, espiritistas, is also political. también es un poder político. But its religious aspect of this politics Pero el lado religioso de sus políticas is that of the secret society, es el de las sociedades secretas. which the in worship of all secret Y societies todas las sociedades secretas tienen como fin de adoración is the worship of Lucifer. la adoración a Lucifer. This is taken in your Freemasons, Y esto abarca, por ejemplo, a cosas como los masones. groups like the Odd Fellows, Como, I'm sorry? groups like the Odd Fellows, Oh, it's because I don't know what that is in Spanish. the women of the Eastern Star, Y bueno, diferentes grupos de sociedades secretas. Honestamente no conozco los nombres. en different español. sororities. Pero if you diferentes sociedades que hay y confraternidades, sociedades secretas. The Bible says the end result of when men do not worship God En otras palabras, lo que la Biblia trata de enseñarnos es que el fin de aquellos que deciden no adorar a Dios, they will worship something. terminarán adorando algo. Ultimately, they will Finalmente, worship Lucifer. adorarán a Lucifer. Today, in the rock and roll in music Por industry, ejemplo, hoy día en la industria de la música, people are worshiping spirits las personas adoran espíritus. and groups and entities like Baphomet. Y entidades como Baphomet. As it is above, so it is below. Y la figura de Baphomet, bueno, tiene una mano hacia arriba, una mano hacia abajo, así como es arriba es abajo. But a hermaphrodite Y animal, es como un animal hermafrodito, half goat, que es mitad cabra, half man, mitad hombre half woman. y mitad mujer. And they have the nerve to put the goat there and then put two children standing Y tienen el admiring descaro the goat. de poner junto con la imagen de Baphomet dos niños admirándolo. This Baphomet worship is seen in a lot of the rap music Y, that people, por ejemplo, young se people encuentra listen mucha to. simbología de Baphomet relacionada a los cantantes de rap, por ejemplo. You will see in a moment some things Y that we're en un talking momento about. van a ver ciertas cosas de lo que We estamos talked hablando. about last night, we brought up the issue about the gods of a new age. Hablamos anoche acerca de los diferentes libros que hablan de los dioses de la nueva era. And I want you to notice something very carefully. Y quiero que noten algo con And dealing with atención. occult and Scientology is showing that there are different arms, one head controlling everything. E incluso cosas como la no quiero decir mal, la religión de la ciencia, no sé si la han escuchado, la cienciología, algo así. Ellos admiten que la sociedad trabaja como un pulpo, que hay una cabeza que tiene varios tentáculos que gobiernan todas las áreas de la sociedad. Last night we heard Klaus Schwab. Ayer escuchamos un poco lo que mencionaba este señor Klaus Schwab.
the leader of the World Economic que es Forum, el líder del Foro Económico Mundial, say that the future belongs to us. diciendo abiertamente el futuro And nos we will pertenece a control the nosotros future. y nosotros controlaremos el futuro. And then we heard them say Y luego los escuchamos that they decir want to put microchips in people's que quieren poner brains chips, microchips en la mente de las personas so that they can download para que information puedan descargar información and upload. y puedan también Information. subir información. You say, well, this is impossible, Y right? muchos dirán, esto es imposible, You better go back and study pero deberían ir y estudiar. and go back and look at the Department. If you ever get a chance, you can look at the Department of Defense. Y si algún momento podemos ver un poco acerca del Departamento de Defensa America, Department Estados of Defense, Unidos, through nanotechnology, y cómo utilizan la nanotecnología, have created things that can actually be small, so small it can enter into the human body ellos han creado cosas tan diminutas que pueden entrar al cuerpo humano, through even a shot or incluso a jab, través de cosas como las vacunas, por ejemplo. and send signals throughout the body and Y- be monitored by electromagnetic Y waves. enviar señales a través de campos electromagnéticos, a cosas, digamos, diminutas. Now, if you was talked about this a few years ago, everybody was still thinking, Ahora, that's, si es que uno hubiese compartido esto hace muchos años atrás, la gente Vale. pensaría que esto es una completa you know, locura. I told you, these preachers, this preacher is crazy. Y seguramente serían las personas que digan, este predicador realmente está un poco He's loco. up here talking about particles getting in your Habla blood de and they can monitor partículas you. que pueden entrar en nuestro cuerpo, cosas con las cuales nos pueden monitorear. But what happened Pero ¿qué in sucede the last 3 o years? qué sucedió en los últimos 3 años? Can they monitor you under the skin? ¿Será que hay formas de poder monitorearnos debajo de nuestra piel? Has anything like that been invented? ¿Será que algo así ha sido inventado? The answer is yes. Y la respuesta a eso es sí. Now, I'm going to stop there for now, Y vamos a dejarlo ahí por el momento, but let's go closer. pero vamos a ver un poco más. And this was Dr. Harari, Y bueno, esto es lo que vimos del doctor Harari, who said there will be no, in the very near future, quien dijo que en el futuro cercano data will be everything. las bases de datos van a hacerlo todo. But how would they collect information? Pero ¿cómo van ellos a recolectar on you? información de cada uno de nosotros? First, they're doing it through your phone. Primeramente ya lo están haciendo a través de nuestros But celulares, next, they want to do it through actually monitoring your very thoughts. pero van a tratar de monitorear, si es posible, hasta nuestros Have you pensamientos. heard about the employers that will be able to monitor by putting on certain types of equipment while you're working? ¿Han visto o han escuchado acerca de equipos que existen para monitorear la mente de los trabajadores en cómo se desempeñan en sus trabajos? The employer will be able to monitor you while you're working. En otras palabras, el empleador puede ver cómo está mentalmente sus trabajadores conforme están You trabajando y better go to his monitorearlos. computer and see what you're thinking. Por ejemplo, tratar de ver qué está pensando la persona desde un aparato. If you're interested in somebody in who you're working with, Por poner un ejemplo, si hay alguien en la oficina que quizás está emocionalmente interesado en otro, the wave pattern would show your wave pattern would Por- show up on the employer that your mind por is las off your work. frecuencias que podrá ver, digamos en este caso el empleador podrá can you That your mind is repeat off that your again? work. O sea, que la mente no está enfocada en el trabajo por las frecuencias que está emanando. And your employer will call you in office. Y el empleador de pronto podrá llamar al trabajador, Jorge, por ejemplo, um, Jorge. I'm getting these signals estoy recibiendo estas that señales you're being distracted, de que te estás distrayendo mucho en el that trabajo, you're talking, de que estás hablando, or your mind is o wandering. que tu mente está divagando en otras cosas. I need you to concentrate. Necesito que te concentres. Now, if I get any more of these distractions on my Y si es computer, que veo que en mi computadora siguen apareciendo estas distracciones I'm gonna continuas, I'm gonna give you a warning notice. te voy a dar una advertencia And if it escrita, keeps on, I'm gonna fire you. pero si no, si insistes, You won't finalmente get te voy a fired for despedir. not doing a good job. Entonces, no es que se nos despedirá, vamos a decir, por no desempeñar un buen trabajo, You'll be fired for your thoughts. sino por nuestros pensamientos. Is that an invasion of privacy? Entonces, ¿será esto una invasión a la privacidad? Data. Nuevamente, la base de datos. And then he O la says recolección there will be de no datos. such thing as free will. Por eso él dice que no existirá ya el libre albedrío. And that elites Y que las élites will be able one day soon to hack the minds algún of día human beings. cercano podrán hackear la mente de los humanos. These people believe they're going to have a future without God. Porque estas personas piensan en un futuro en el cual no está involucrado Dios. Mm-hmm. So what?
Okay? Look a little closer. The Bible says these three unclean spirits go into the what? Kings of the earth, into the whole world, to gather into the battle of the great day of God Almighty. Regresando a Apocalipsis 13, vamos a ver lo que nos decía más adelante, cuando dice el versículo 14, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. We find that the Bible foretells a final war. Y la Biblia nos predice de una guerra final. But who's going to make the war? Pero ¿quién va a hacer esta guerra? The powers of the one world government Los poderes de este gobierno global are going to make war harán guerra with true Christianity. contra el verdadero cristianismo. Listen carefully. In Revelation chapter 17, En Apocalipsis 17, the whole world is going to come up under the beast. the todo el papacy. mundo, vemos aquí que se pondrá bajo el poder de la bestia, And el if, you, papado. and if you don't believe it, Y si no lo creen, I'm going to show you, I'm going to give you as much evidence as I possibly can where we're going. voy a tratar de darle la mayor cantidad de evidencia que pueda y que alcance para poder mostrárselos. In Revelation 17, En Apocalipsis 17, listen carefully to what the Bible says. escuchen con atención lo que la Biblia And dice. let's run reference from the scriptures. Y vamos a Okay? tratar de ver las referencias de las Are you escrituras. ¿Están listos? Look carefully. These, watch this, verse 13. Versículo 13. Now, 10, I'm sorry, we'll start verse 12 so you can get it. Vamos a conversar versículo 12. 10 is the number of completion. Everybody is involved. El It's a whole número number. 10 en Apocalipsis representa algo que es completo, es decir, algo que incluye a todos. Kings here are a symbol of political Los power. reyes son símbolos de poderes políticos. But it's because it's 10 kings, that means all the Entonces, political powers of earth. Si dice 10 reyes, está abarcando a todos los poderes políticos. And the 10 horses thou sawest are 10 kings, Y los 10 cuernos nos dice que has visto son 10 reyes, which receive what? que aún no han recibido qué No cosa. kingdom. Is that Reino. kingdoms plural Dice, or no han singular? recibido reinos o reino. ¿Qué dice? Singular. Singular, reino. What is kingdom? What's another word kingdom? Y otra palabra para reino, ¿qué es? Nation. Nación. But what do they want? Pero ¿qué quieren finalmente? 10 kings Dice 10 reyes who receive no kingdom. que aún no han recibido un reino. If they're 10 kings, don't they have a kingdom? Entonces, si son reyes, ¿no quiere decir que ya tienen un reino? You can't be a king without a kingdom. Porque uno no puede ser rey a menos que haya un reino. But they want to bring all their kingdoms Pero quieren, en otras palabras, mezclar todos sus reinos into one kingdom en un solo or reino into one o government. en un solo gobierno. This is what we're heading. Y hacia allá nos estamos All the political dirigiendo. powers will do it. Todos los poderes políticos lo van a hacer. Listen what it says. Noten lo que dice. How would they do it? ¿Cómo? It says here, and 10 horns thou saw 10 kings receive no kingdoms yet, but watch this now. But receive powers as kings 1 hour with the beast. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Now right here, the Bible just told you who is behind the scene. Entonces, aquí la Biblia ya nos declara quién está realmente trabajando detrás de las Bringing the cortinas political figures together y juntando a todas las figuras políticas and bringing the religious figures y together juntando a todas las figuras religiosas and everything else in between. y todo lo demás en medio. The Bible says the papacy. La Biblia nos dice claramente que es el papado. That might be hard for you to believe. Ahora, puede que para algunos de nosotros sea algo difícil de creer. But let me take you back to Revelation 18 for a minute. Pero No, regresemos a Apocalipsis 18 tell me, Mystery Babylon y esta Babilonia, la cual se le llama misterio. in Revelation 17:5, En Apocalipsis 17:5 coming 18, watch now. And upon her forehead was a name written. dice en su frente un nombre escrito. Mystery Babylon the Great, the mother of Misterio, harlots Babilonia la grande, and the abominations of the earth. la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Now, Mystery Babylon the Great Ahora, esta Babilonia la grande, is misterio, the same beast power es la misma bestia, el mismo poder of Revelation 13. de Apocalipsis 13. God just uses a different symbol to talk about the same power. Dios tan solo usa otro símbolo para describir el mismo poder. The Bible said in Revelation 13:3, En Apocalipsis 13:3 and I saw one of his heads was wounded to death, nos dice la Biblia, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, and the deadly wound was healed, pero su herida mortal fue and sanada, all the world, how much? y se maravilló toda la tierra. ¿Cuánto? All the world Toda la tierra wondered after the beast. en pos de la The bestia. word wonder means to speak with,
look upon with Y favor esta and palabra admiration. maravilló quiere decir hablar a favor de o mirar con admiración. How much of the world is going to do that? Así que, ¿qué parte del mundo va a hacer eso? All the world. Todo el mundo. Now, but only one group of people Pero will not do it. solamente un grupo de personas no lo va a hacer. 13:8 says, watch this. 13:3 says, Revelation 13:3. you said. I'm up to 13:3 first. It says, all the world wanted after the beast. And then go to verse 8. And it says, and all that dwell upon the earth shall worship him. Y dice, y la adoraron todos los moradores How many? de la tierra. How many? ¿Cuántos? All. Todos. So worship him whose names are not written Cuyos nombres no estaban escritos in the Lamb's book of life. en el libro de la vida del Cordero. So who's not going to worship the beast? Así que, ¿quién no va a adorar a la bestia? Those who have their names Aquellos que tendrán sus nombres written escritos in the Lamb's book of en el life. libro del Cordero, de la vida. Now that's serious. Ahora, eso es algo Because the serio. question we need to ask ourselves, Porque la pregunta que ahora tenemos que hacernos if God has pronounced such a fearful warning about worshiping es que the si el beast in his Señor image, ha declarado una advertencia tan terrible con respecto a los que adoren a la bestia, then how do I get my name in the entonces book of life? primero, ¿cómo puedo hacer que mi nombre sea escrito en el libro de la vida? And how can I keep ¿Y it cómo puedo hacer que permanezca escrito And en el libro de la vida? not worship the beast? Y no adorar a la bestia. Because what happens when they worship the beast? Porque ¿qué pasará si es que adoro a la bestia? What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Look at Revelation 14, 9 ¿Qué and nos decía 10. Apocalipsis 14, 9 y 10? And the third angel followed them, Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran saying with a voz, loud voice, if any man worship the beast in his image, si alguno adora a la bestia y a su imagen, if any man worship the beast in his image, to receive his mark in his forehead and his y hand, recibe la marca en su frente o en su mano, the same shall drink of the wine of the wrath of él God. también beberá del vino de la ira del furor de Dios. They're going to do what ¿Qué van a hacer? if they worship the beast? ¿Qué van a recibir si adoran a la bestia? They're going to drink of the what? ¿Van a ver qué cosa? Wine of the wrath of God. El vino de la ira de Dios. Well, what is the wrath of God? ¿Y qué era la ira de Dios? Go to Revelation 15:1. ¿Qué nos decía Apocalipsis 15, The 1? Bible tells you what the wrath of La God Biblia is. nos dice cuál es esa ira. And I saw another sign in heaven, great and marvelous. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 angels having the 7 last plagues. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. For in them is filled up the what? Porque en Wrath of ellas God. se consumaba ¿qué cosa? La ira de Dios. Revelation 16:1. Apocalipsis 16, 1. And I heard a great voice out of the temple, Oí una gran voz que decía desde el templo saying to the 7 angels, a los 7 ángeles: go your ways, Id y derramad and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. The wrath of God is 7 last plagues. Así que la ira de Dios son las 7 Have you últimas heard of it plagas. before? ¿Sabían eso? Do you recognize that the plagues are coming? ¿Reconocen que vienen unas plagas sobre la tierra? And it's going to be over worship? Y que estas plagas vendrán sobre un asunto de adoración. Those who worship the beast? Aquellos que adoran a la bestia, Those who believe the teachings and follow the teachings of the papacy? aquellos que sigan las enseñanzas y los dictámenes del papado. And we're going to see why I'm saying this Y again. luego vamos a ver por qué es que estoy haciendo hincapié en eso. But look where the first plague went, if you don't believe me. Pero noten cuál es la primera plaga por si aún no me creen. Where did the Bible say the first plague fell? ¿Dónde cayó la primera plaga? In Revelation 16:2. En Apocalipsis 16, versículo 2. What did your Bible say? ¿Qué dicen sus Biblias? And their first went out. Fue And el primero the first went and poured out his vial upon the earth. y derramó su copa sobre la tierra. Now listen carefully what it says. Ahora noten lo que dice. And there fell a noisome grievous sore upon men which had the what? Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían, ¿qué cosa? The mark of the beast. La marca de la bestia. And watch this, it didn't stop there. Y no se detiene ahí, dice algo más. And upon them which worshiped his Y image. que adoraban su imagen. Who? Entonces, Those who ¿sobre had the quiénes? mark Sobre los que tenían la marca and those who worshiped the y aquellos image. que adoraban su imagen. What came on them? ¿Qué cayó sobre ellos? The wrath of God. La ira de Dios. What was the wrath of ¿Y cuál God? era la ira de Dios? 7 last plagues. Las 7 últimas plagas. And what's the first ¿Y cuál plague? es la primera plaga? A grievous sore Una úlcera maligna that cannot be healed. que no puede ser curada. A oozing sore. Una Odious sore. úlcera, como dice aquí, pestilente. That's what the Bible says.
Es lo que nos dice la Biblia. Now, if I were you, Ahora, si yo fuese and I have ustedes, been you, y he sido como muchos de I ustedes, said, I need to find out how to avoid this. necesito saber cómo yo puedo evitar esto. I need to know who the beast is. Necesito saber quién es la I bestia. need to know what his mark Necesito is. saber cuál es su marca. I need to know what his image is. Necesito saber cuál es su I need imagen. to know the number of his name. Necesito saber cuál es el número And I de su need to nombre avoid it. para poder And evitarlo. I need to know how to keep my name in the book ¿Y of life. cómo puedo yo mantener mi nombre escrito en el libro de la vida? That's what the Bible says. Vamos a ver qué dice la Biblia. Now, what is this beast power going to do? ¿Qué va a hacer este poder de la bestia? What the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Watch this. In Revelation 13. En Apocalipsis 13, Let's see. I want to know. vamos a ver, In queremos Revelation saber. 13. Apocalipsis 13, The Bible says here, and I want you to see this with me. In Revelation 13, and I want you to notice what it says. I want to know what this power going to do. queremos saber qué va a hacer este poder. Queremos In ver qué verse nos dice la 16, Biblia. Verse 16. Versículo 16, And he Apocalipsis calls of 13, all- 16. Watch this now. Noten lo que va a hacer. He caused of all, both small and great, rich and poor, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Now mark this verse 17 now. Ahora, noten y marquen el versículo That 17. no man might be able to buy Y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? Comprar buy or sell, ni vender, save he that had the mark sino el que tuviese la or marca the name of the beast o el nombre de la or the bestia number of his o name. el número de su nombre. Now wait a minute. Entonces, What does that tell me? ¿qué me dice esto a mí? What does that tell you? ¿O qué te dice I esto a want, ti? I want you to think with me. What does that Quiero tell que you? pensemos juntos. Who's going to have control over ¿Quién va a tener el control who's going to have control over merchandise? sobre todos los mercaderes? Who's going to have control over the grocery stores? ¿Quién and tendrá el supermaxes? control del Supermax? Who's going to have control over your bank ¿Quién account? tendrá el control de mi cuenta bancaria? Who's going to have control over your house note? ¿Quién tendrá el control de mi casa? Who's going to have control on how you travel? ¿Quién tendrá el control de cómo yo puedo viajar? The Bible says La Biblia nos dice aquí, the beast. la bestia. You say, no, Y muchos dirán, no, that can't be. eso no puede ser así. It's just that's the Pope and the Si ese es el power Papa there. y tendrá su poder en su esfera. Go with me to Revelation 18. Noten lo que dice Apocalipsis 18. How much have they invested? ¿Cuánto habrán ellos invertido? What what do they own? ¿De qué son dueños nada más? And who do they work with ¿Y con quiénes trabajan? that does what they ask? Que hacen lo que ellos dicen. Before you get there and think that this is not true. Antes de que quisiera pensemos, bueno, quizás esto no es tanto así, no es verdad. First of all, listen carefully. Primero que todo, escuchemos con The atención. Bible says La Biblia aquí nos dice, the kings of the earth have committed fornication. which verse? Verse 9. Versículo 9, Apocalipsis 18. And have lived deliciously with her. Talking about the great whore. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, hablando de la gran ramera, y con ella han vivido en deleites. So who first has been living good with her? Entonces, ¿quiénes han vivido bien a costa de ella? The kings of the earth. Los reyes de la tierra. But now who else? Pero ¿quiénes más? Look what else it said. Noten lo que The dice. kings have lived deliciously. And then it says here, with her, and shall bewail her, Y and dice, lament her, Y harán lamentación sobre ella when they shall see her, when they shall see the smoke of her burning. cuando vean el humo de su incendio. Standing afar off, Parándose lejos, saying, alas, alas, that great city Babylon, that Diciendo, mighty city, for in 1 hour thy judgment is come. ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en 1 hora vino tu juicio. Now, who did the Bible say Ahora, ¿quién dice la Biblia will be working que with estará trabajando junto con the papers? el papado? Who did the Bible say? ¿Quién dice la Biblia que trabajará en conjunto con el papado? Read verse 11. Lean el versículo 11. What's it say? Verse 11, I want you to see. The Bible says, and the merchants of earth, ¿Qué dice el versículo 11? Los mercaderes de la tierra. the who? ¿Quiénes? Who did they say? ¿Quiénes dice la Biblia? It hasn't rung a bell yet. I'm gonna Parece ask you. que aún no Ask se you one conecta more la idea time. en nuestra mente.
Una vez más, ¿quiénes? Who did the Bible say? The merchants Los of the earth. mercaderes de la tierra. Stop. Hagamos una pausa hasta ahí. Who are the merchants of the earth? ¿Quiénes son los mercaderes de la tierra? I need you to identify this now. Porque ahora necesitamos identificar a estos personajes. Who are the merchants? ¿Quiénes son los What mercaderes? do merchants do? ¿Qué hacen los mercaderes? Go with me to James. Vamos al libro de I Santiago. want you to see James. Quiero que lo veamos juntos I want you to see from the Bible. y que lo veamos desde la Biblia. James chapter Santiago 4. capítulo 4. What do merchants do? ¿Qué hacen los mercaderes? James chapter 4 verse 13. Santiago 4 versículo 13. The Bible says, "Go to now, Vamos ahora, ye that say, Los que today decís. and tomorrow hoy y mañana we will go in such a city iremos a tal ciudad and continue there a year y estaremos allá un año and buy y and traficaremos sell y ganaremos. and get gain." Y esa palabra traficar es comprar y vender. Who are these people ¿Quiénes son estas personas? that go into a city Que van a una ciudad and stay there about a year, y se quedan ahí como por un año, open up a store, empiezan a abrir tiendas, open up a business, empiezan a abrir negocios, they stay there for about a year or se quedan more, ahí de pronto un año o They algo más, buy. empiezan a comprar they sell, y empiezan a vender, they get gain. empiezan a ganar. Who are these people? ¿Quiénes son? It says here, this is talking about, now watch it, go to James 5:1. It's going to tell you who Y they ahora are. veamos qué dice Santiago 5:1. Nos va a decir quiénes son. Go to now ye rich men. Vamos ahora ricos. Who? ¿Quiénes? Rich men. Los ricos. The rich men Los ricos. that own business Que son los and dueños trade. de los negocios, de los mercaderes. The Bible said that they La Biblia nos dice que ellos would be working with Rome. estarán trabajando junto con Roma. Now, you still don't believe me. I'm Y going si to aún no me give you creen, a major evidential fact in a few Vamos minutes. en unos minutos a ver hechos con respecto a esto. But the rich men Pero estos hombres ricos, who own business, que son los dueños de los grandes and negocios corporations, y de las grandes corporaciones, they say, ellos let's dicen, buy and sell and compremos get gain. y vendamos y ganemos. They own your stock market. Ellos son los dueños del mercado. Who are these people? ¿Quiénes son estas They personas? are the Rothschild. Personajes como la familia Rothschild, They are the Bilderberger personajes Group. como el grupo Bilderberg, They are the 13 elite richest families of the como world. esas 13 familias élite que controlan el mundo, And they are people like the DuPonts. personas Now, como DuPont, one of your presidents right here in this country incluso uno de nuestros presidentes aquí en is nuestro one país, of the richest families on the earth. que es parte de las familias más ricas del mundo. Not just your country. No solamente una de las personas más ricas del país. Their wealth goes way back. Su riqueza llega hacia muchas generaciones atrás. And they have what you call old money. Y tienen, vamos a llamarlo dinero viejo. That is not just in dollars. Que no- They're not billionaires. Que no solamente se puede medir en billones de dólares Many of físicos. them are trillionaires. Muchos de ellos son hasta trillonarios. They got old money, lands, everything. Porque son dueños de muchas cosas, tierras, And their empresas, family negocios. line extends way back. Y su línea familiar se extiende hacia muchas generaciones hacia atrás. The Bible said, these merchants of earth Estos mercaderes de la Your tierra, Bill nos dice la Gates. Biblia, personajes como Bill Gates, and others, entre otros, the Bible said they do something. la Biblia dice que ellos hacen algo. They were working with Rome. Que ellos trabajan o trabajarán con Roma. They control the merchandise of gold and Ellos silver. controlan la venta de oro y de plata. What do you call that today? ¿Cómo le llamamos a eso? That's called in America En Estados Unidos the Federal Reserve. le llamamos a eso la Reserva Federal. What do you call it in Ecuador? ¿Cómo se le llama aquí en People Ecuador? who are controlling your money. Las personas que manejan nuestro dinero. What do y'all call it? ¿Cómo What do se you le call it? llaman? Well, sí, like bankers. Bankers, okay, your bankers here. Quizás los banqueros, But your bankers here are working hand in hand with the bankers pero in nuestros America. banqueros trabajan de la mano con los grandes banqueros de Estados Unidos. Because since 1999, I think it is. Porque desde 1999 creo que es. How long have Ecuador been using American ¿Desde currency? cuándo utilizamos aquí el dólar americano? Since when? 2000. About 2000?
Huh? Yeah, by the year 2000. About the year 2000. So your bankers here are working hand in hand with the Así que nuestros American banqueros todos Federal trabajan Reserve mano a mano con los banqueros banking system, de Estados Unidos que trabajan con la Reserva Federal, which is not federal at que no all. es federal realmente, no es privada. There's Perdón, nothing no es federal pública. about the Federal Reserve in No America. hay nada federal de la Reserva Federal It is a realmente. private Es corporation una corporación privada that is controlling the American money. que controla el dinero de los americanos. And the first presidents that first came on America, that came on the scene in Y los America, primeros presidentes que surgieron en el escenario en Estados Unidos fought to keep the banks from owning and controlling the money of the siempre American people. pensaron en crear cosas que protejan a que los bancos lleguen a tener poder y control sobre los bienes de las And one of personas. those presidents was a man named Andrew Jackson. Y uno de esos presidentes fue el presidente Andrew Jackson. He fought so hard, he kept the bank, he was able to keep the Federal Reserve from controlling the banking system of Y America él peleó tanto por eso que él no permitió que la Reserva Federal tenga poder sobre los bancos. de until Estados around Unidos. 1913. Si no fue hasta el año 1913 más o menos, And the Federal Reserve took over que ahora American banking el system. Banco de la Reserva Federal tomó el control de todo el sistema bancario del país. You can go back and read about it. Y bueno, después pueden ver y investigarlo por And su cuenta. incidentally, America's banking system was first found on gold and silver. Y inicialmente el sistema bancario de Estados Unidos se basaba sobre oro y plata. As time would go on, Conforme el tiempo avanzó, as long as America stayed on gold and silver, mientras Estados Unidos se mantuvo con la, digamos, ¿cómo se podría decirse? Fue el término. El respaldo, gracias, el respaldo del oro y la plata. that money would always remain valuable and it would not El depreciate. dinero tendría valor y no se depreciaría. But as time went on, Pero conforme el tiempo continuó, they went from gold and silver pasaron del oro y la plata to paper a papel and banknotes, y notas promissory bancarias. notes Tan solo and notas de certificates. promesas de pago, certificados, that they made like they would guarantee you like it was que gold and crearon silver. como que fuese algo que representaba realmente el oro But y the la real plata. value of American money was now Pero el verdadero depreciated. valor del dinero americano que ahora está depreciado, And then by the 1970s, y ya para los años 70 they asked the Americans, le preguntaron al pueblo they americano, told the American, they didn't ask, they told the o mejor American dicho, people, no le preguntaron, les dijeron, we will switch your value of your currency with we will use oil. vamos a cambiar el respaldo ahora al petróleo. And we called it the petrodollar, Y por eso se empezó a llamar el petrodólar. depreciating the American money. Y de esta and manera value. empezar a quitarle el valor al But dinero. who did it? ¿Pero quién lo hizo? The rich men, Los hombres ricos, the merchants of los earth. mercaderes de la tierra. Let's go a little bit closer. Vamos a ver un poquito más. Just want you to see this with me. It says here, but now watch this. The merchandise of gold and silver and precious stones and pearls and fine linen and silk and scarlet and thine wood and matters of vessels of ivory and vessels of the most precious wood, brass and iron and marble. Vamos a regresar a Apocalipsis 18 y vamos a ver el versículo 12. Continúa hablando de los mercaderes de la tierra. Dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. And the cinnamon and odors and ointments and frankincense and wine and oil and fine flour and wheat and beasts and sheep and horses and chariots and slaves and souls of men. Y el 13 nos sigue diciendo, ¿con qué nomás hacen negocio? Canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. Y finalmente dice, y las almas de los hombres. Who's connected to the merchants of earth? Así que ¿quién está conectado a los mercaderes de la tierra? The papacy. El papado. Who's connected with human trafficking? ¿Quién está conectado con la red de tráfico humano? The papa. El papado. The political aspect El aspecto político de este poder, of Romanism. del romanismo. This is what you just see. You don't believe it? Entonces, tan solo quiero que lo veamos. De pronto algunos aún no me creen. You ever been to a cloister nun convent? ¿Alguna vez de pronto han tenido la oportunidad de visitar un monasterio o un claustro? Creo que también se le llama. You know, some of them who dedicate themselves, they say they believe they dedicate themselves to God, Personas que creen sinceramente que dedican su vida a Dios and they can't come out and really talk to their y que no families. pueden salir nunca más de pronto a conversar con sus familias.
And you never get a chance to really see them. They're going to talk to you from behind. Y curtains. realmente muchas veces uno ni siquiera puede hablar con las personas, tiene que pasar, digamos, detrás de telones. Some of them are living like slaves. Muchos de ellos viven como esclavos And then they got used to it y ya se acostumbraron a as esa a way vida of life. como una forma de vida. And if they don't obey, Y si no obedecen, they wind up strangely disappearing. desaparecen misteriosamente. And what about the caverns that they have found with ¿Y qué con respecto a aborted todas esas fetuses cavernas que han encontrado en el mundo con fetos abortados? behind churches and in different En iglesias areas, even in this e country? incluso en países como los nuestros. What happened? ¿Qué con Priests. respecto a eso? Believing that they are God Sacerdotes que creen ser dioses, tells the nun diciéndole because they are God's representative, a monjas que al ser ellas ser unas representantes de Dios, that they ought to perdón, submit al ser ellos unos representantes de Dios, que ellas tienen que someterse a to the ellos, desires of the priest. a los deseos de ellos. And then next thing you know, the nun is pregnant Y de pronto el día de mañana está la monja embarazada and is told to abort the baby. y tienen que abortar los niños. The newspapers in America have showed it. Y hay noticias que nos hablan de esto. And the newspapers here, some of them have been bold enough to show it. Y quizás ciertos periódicos o fuentes de noticias aquí también han tenido, vamos a decir, el descaro de publicarlo. And that's not including all the boys raping Y esto sin incluir todos los niños abusados y demás. and abuse. But the Bible says Pero la Biblia nos dice that this power que este poder will have control with the merchants of earth over what you buy and tendrá sell. el poder finalmente a través de los mercaderes sobre todo lo que podamos comprar y vender. If you still don't believe me, Y si aún no me creen, a year ago, hace un año y medio atrás, Pope Francis criticized capitalism. el Papa Francisco criticó el capitalismo. He called it the dung of materialism. Le llamó como I forgot the word. Vamos a decir, The waste of materialism. como el desperdicio de la escoria of capitalism. del capitalismo. Now, on the surface, you think, well, wow, En he la may be superficie right. puede parecer que diga, bueno, es verdad lo que dice el Papa. But if you listen carefully to what he said, Pero si uno escucha cuidadosamente lo que él dice, if you don't know history, si no conocemos la historia, what he said goes over your head. lo que él dice tan solo pasa por alto. But if nuestra you know cabeza. history, Pero cuando uno conoce la what he historia, said was an insult lo que él dijo fue un insulto to evangelicals and Protestants. a los evangélicos y protestantes. Because capitalism Porque el capitalismo is the foundation es la fundación o el cimiento of Protestantism. del protestantismo. Before Protestantism, Antes del protestantismo there was no such thing no existía tal cosa as capitalism. como el capitalismo. There was such thing as feudalism. Federalism is- Feudalism. Feudal. Existía el feudalismo, Where kings donde reyes controlled most of the territory. controlaban la mayoría de territorios And they had different, under them were what? y tenían, the vamos a Lord decir, was- una jerarquía, ¿no? Lord- Los reyes, los príncipes, yeah, y the así king, the sucesivamente, prince. ¿no? Then I forgot what they call them. in No recuerdo el between. nombre de toda la línea de la And then you jerarquía. have the lords as the serfs. Y finalmente, pues, los que servían a las And beyond them monarquías, is the peasants. ¿no? Oh, man, I forgot. Vamos a decir las personas, como los plebeyos. And there was no such thing as a middle class. No existía tal cosa como una clase media. No existía la It clase did not media. exist. It was through the Protestant Reformation Sino que fue a través de la Reforma Protestante where men began to believe the Bible. donde la gente empezó a creer la And the Biblia Bible was being translated into the language of y la common Biblia people. empezó a ser traducida al idioma común de las It was through personas. this Entonces fue a través de esto that capitalism was que born, nació el capitalismo, where men could do something donde las personas ahora tenían la libertad de poder hacer algo and use their creative y mind. realmente utilizar su creatividad. For centuries, Por siglos, the papacy kept the people in el the papado dark. mantuvo a las personas en total tinieblas. For centuries, Por siglos, they kept them ignorant of the los scriptures. los mantuvieron ignorantes de las escrituras. And now, Y ahora, God, through William Tyndale, Dios a través de personajes como William Tyndale, John Wycliffe, como John Wycliffe,
Luther como Lutero, and others entre otros, que empezaron a traducir la la Biblia al idioma de las personas, del pueblo común, The people were no longer dependent on the priests que las personas ya no empezaron a depender de los sacerdotes to interpret the Bible, para que interpretasen la Biblia, but now they could study it for themselves. sino que ahora podían estudiarla por sí mismos. And Rome got so mad. Y Roma se enojó tanto They ordered that they found anybody studying the que Bible on si their own, encontraban a alguien estudiando sus Biblias en sus casas, they would be brought to an inquisition se los llevaba a la Inquisición and tried. y eran puestos a prueba en un juicio. Can you imagine? Pueden imaginarse, Just because you read the Bible solamente por leer la Biblia in your own language, en tu propio idioma. it was forbidden. Era prohibido. But the Protestant Reformation Pero la Reforma Protestante brought a change, trajo un cambio and men's minds were no longer locked in y la darkness. mente de los hombres ya no estaban aprisionadas a las tinieblas. And for the first time, man could now exercise his own will. Y por primera vez ahora el hombre podía ejercer su propia voluntad. Because the Bible opens the mind to freedom of conscience. Porque la Biblia abre nuestra mente a libertad de conciencia. Everything you enjoy in prosperity. Así que todo lo que ahora disfrutamos en prosperidad, People leaving here and wanting to go to America las personas, por ejemplo, que ahora están deseosas o han estado deseosas de ir a países como go Estados to Unidos Europe. o de irse a Europa or even Australia. o países como Australia. Why? ¿Por qué? Because those were Protestant Porque eran countries. naciones protestantes. Why? ¿Por qué? Because the economic system of the Protestant countries Porque el was sistema built on económico capitalism. de los países protestantes se construyeron bajo el cimiento del capitalismo. You could go there poor and Así que uno poor puede ir as dirt totalmente pobre, o sea, sin tener absolutamente nada más que tierra, and get a job, y conseguir un trabajo, work hard, trabajar duro and actually build y yourself construir algo, a home, una casa, a life una vida entera. that would have been 10 times better Que than where you hubieses, were. sí, en otras palabras, mejorar la situación de vida por 10. And so the Pope said Así que el Papa dijo that capitalism que el capitalismo was the dung of materialism. es una escoria del materialismo. And now we're going to create a new capitalism. Y por eso él dijo es necesario crear un nuevo tipo de He capitalismo. called it inclusive Un capitalismo capitalism. inclusivo. Did you remember reading about it in the paper? De pronto alguno de ustedes leyó esa noticia en el And he said that periódico. the Fortune 500 business owners, Y él hablaba acerca, I'm sorry, how many? Fortune 500, Hay una revista que solamente habla de las fortunas más grandes, se llama revista Fortuna. Ok, o sea, una, Ahí sacan la lista de los 500 más. ok, muchas gracias. Entonces, luego, hablando, haciendo referencia a una revista que saca las 500, digamos, personas más ricas de todo el mundo, business owners los grandes dueños de las grandes have empresas joined with the Pope se han juntado con el Papa to create a new economic system para crear un nuevo sistema económico of finance de finanzas called inclusive capitalism. llamado capitalismo And do you inclusivo. remember who was the main business owner that led out? ¿Y recuerdan cuál fue en esta reunión el principal empresario que dirigió la reunión? Her last name Su apellido was Rothschild. es Rothschild. Huh? Well, I thought that was just a figment of our Y yo imagination, pensaba, bueno, right? que quizás eso era una leyenda, la familia Rothschild. They don't really exist, right? De pronto realmente no existe. That's all conspiracy, Es right? solo teorías de conspiración. Really? ¿Será They do realmente exist. así? Existen. And they control the finances of Y the ellos world. controlan las finanzas del mundo. They are trillionaires. Son trillonarios. They can put a billionaire out of business Ellos pueden quebrar a un if he billonario doesn't want to act right. si es que él no quiere actuar de la manera que ellos quieren. You remember the man from Instagram? ¿Recuerdan al dueño de Instagram? Do you remember what happened to him recently? ¿Saben qué le pasó recientemente? One of the other guys from Bitcoin. Otro de los, digamos, empresarios tecnológicos, el dueño de I Bitcoin. think I forgot which one it is. No recuerdo exactamente cuál One of era, them recently went financially bankrupt. pero uno de ellos últimamente quebró de manera, digamos, de repente quebró totalmente. I just want you to think Entonces tan about it. solo quiero que pensemos en esas cositas cuando las veamos. So the Bible said they will control your buying and Entonces your la Biblia what? nos predice que van a Selling. controlar todo al punto de no poder comprar ni vender. Now we were talking about Armageddon.
And we also were talking about how the world is going on while Christ is interceding in the Y sanctuary above. estuvimos hablando cómo el mundo no está en medio de una crisis conforme al mismo tiempo que Cristo intercede por la humanidad. And time is moving on faster Y than el we can mundo imagine. está avanzando más rápido de lo People que are eating and pensamos. drinking and partying and Leímos que las playing personas comen, beben, están de fiesta como que nada sucediese, as though life is going to como que continue. la vida va a continuar. Elections are coming up again in America. En Estados Unidos pronto nuevamente serán las elecciones presidenciales. Barack Obama, when he came to office, he said a change that we can believe. Cuando Barack Obama quedó electo, uno de sus lemas era el cambio en el cual podemos creer. He brought about a change, all right. Y él trajo un cambio. But now remember, these three unclean spirits are devils, Pero recordemos nuevamente que estos tres espíritus inmundos representan demonios, fallen angels, ángeles caídos, and they're going to go everywhere bringing deception. e irán a todas partes trayendo engaño. In the old days, people and some people today believe they can contact these spirits by seances. Y en los días de antes, pero ahora incluso también personas que pensaban poder contactarse con estos espíritus. In Hollywood, En Hollywood there are others hay otros, en cambio, that believe they can contact them for acting. que creen que pueden, en otras palabras, contactar a estos espíritus para que los ayuden en la actuación. I'll let Jorge translate. Oh, sorry about that. Maybe it's the TV. It's the TV. Oh, okay. Hold it. Perdón. No, I got it. I use my speaker. I couldn't have acted that. I could have written that down. Oscar award-winning actor Del materialismo. 60 minutes exactly how it breaks apart. Yeah, okay, it must be TV. Okay, I can do it. Okay. Got on my knees and sort of communicated with the spirits. And when I came out, I was in shock. Y bueno, justamente estaba en la parte que él decía en la entrevista, cuando dijeron cómo pudiste hacer el rol del actor, del personaje también, y dijo, bueno, entré en mi cuarto, hablé con los espíritus, y cuando salí del cuarto, ellos estaban al control. Es Denzel Washington, un actor No, wait a muy minute. reconocido. What is he doing? What is he? See, I couldn't have Dice, yo no pude haber actuado de esa manera. written that down. Yo no pude haber escrito ese guión. Oscar award-winning actor. Okay. What did he say he Entonces, did? ¿qué dice él? Who ¿Qué did he hizo? call on? ¿A quién invocó? ¿A quién llamó? I thought he just read the script and went to act Yo the pensaba que, script. bueno, tan solo el actor leía el guión y actuaba. No, the Bible said, he said, Él dice he got on his que él knees se postró de rodillas and began to y communicate with the empezó a spirits. comunicarse con los espíritus. Let's break it down. He got on his knees Vamos a desglosar and eso. began to communicate with fallen Él se angels arrodilló y empezó a comunicarse con ángeles caídos and asked them for power para pedirles poder and to help him with his acting. para que lo ayuden en su actuación. Oh, that's just conspiracy. I Y don't muchos dirán, believe bueno, that. pero eso suena como teoría de conspiración. Look, this is a 60-minute interview. Y esta entrevista es de 60 minutos, la entrevista completa. It's not me interviewing. Entonces, no es... Ah, ok, sí, es una entrevista que le hace un programa que se llama 60 minutos, que es muy, digamos, extremadamente popular en Estados Unidos. All right, what you see. Gracias. Now, this is John Todd. Y aquí el señor John Todd, John Todd he was one of the he was a member él era miembro of the 13 families de ese grupo élite de las 13 familias that control the world. que controlan el mundo. He got converted to Él Christianity se convirtió al cristianismo and began to expose his y family. empezó ahora a exponer lo que hacía su And familia. John Todd is going to tell you Y él nos va a decir what do they do in the record industry. qué hacen ellos en la industria del What do they entretenimiento. do when they want the book, when they want their music to sell? En este caso de la música, específicamente, ¿qué hacen para que la música se venda? I'll let you hear for a minute and Jorge will translate. Bueno, esto es de los años 1970. Sat on council 13. Only from the Rothschild Tribunal in London, which they claim they take their orders directly from Lucifer. Y bueno, él empieza a explicar un poco la jerarquía, ¿no? De esto, de que básicamente todas estas grandes empresarios tienen que aceptar las órdenes
de esas familias. And En he said- este caso menciona a los Rothschild, que tienen su sede en Inglaterra, en Londres, On the council, he said the head of the council was the Rothschilds and the lords of London. y que la familia Rothschild y en este caso los reyes de Inglaterra eran la cabeza de esa jerarquía de las 13 And they familias. take their orders directly from Lucifer. Y que ellos toman, y después dice que ellos toman directamente sus instrucciones de Lucifer. I was manager of Zodiac Productions, which Zodiac Productions name's been changed since then. Y él era el encargado de todo lo que tiene que ver con la reproducción para la marca, Zodiac Productions was a record company. bueno, Zodiac, no, bueno, una marca, ¿no? RCA Records, Columbia Records. O sea, que esto incluye todas estas diferentes marcas para la producción de música. That's not even the name. It owns it. The name of the company owns it is Brenner Enterprises. And Brenner Enterprises. Entonces, básicamente lo que él va explicando es todas estas grandes empresas realmente le pertenecen a otras empresas más grandes y esas empresas más grandes realmente le pertenecen es a un solo puñado. What I want you to Y hear está hablando aquí en el campo de la industria donde hacen las grabaciones y reproducciones de música, etc. What I want you to hear though Entonces, lo que quiero que escuchemos is what he said they do to get young people and other people to buy es their lo que music. ellos hacen para lograr que a través de su música logren que las personas, cautivar a las personas para que compren su música I want to y take it, consuman su I'm música. going to move it to there. Entonces lo voy a adelantar hasta eso, hasta ese punto. It's owned by Chase Manhattan. Chase Manhattan. I think you can't. Can you do it? Yeah. But if you remember what they said, maybe you can mention it because Okay. It's gonna be a bit What he's going to say is that Pero bueno, en when honor they- al tiempo y a la tecnología, lo que él menciona más adelante en el video, 13 people that take orders only from the Rothschild. okay, now what he's going to say when they make music, que cuando hacen música, they take it to they take the music and everything and they break it to a room ellos llevan primero lo que quieren sacar o producir a un cuarto, a una habitación, that's locked behind closed doors and bolted. que está totalmente, vamos a decir, aislada, en total, digamos, aislamiento, They bring in 13 witches and y wizards traen 13 brujas y magos to come in and conjure up demons. para que ellos empiecen a conjurar a demonios, They make a pact with the y demons hacen un pacto con los demonios, that put a spell on y each ponen of un the encanto records en cada uno de las canciones that they produce. que ellos empiezan a reproducir And en that el as it estudio. goes out, that the demons will go out with it and impress the Para que people cuando to salga buy la the music. música, los demonios acompañen la música y cautiven a las personas a través de la música. Now you would think that that's a little far-fetched, Ahora, right? muchos pensarán que quizás esta es una idea ya muy extrema pensar que realmente esto sea así. But go with me to 1 Samuel 16, Pero miren lo que dice 1 Samuel, capítulo so 16, you can see a Bible connection. para que vean qué conexión tiene esto con la Biblia. The Bible says, La Biblia dice, and Saul said, okay, but the Spirit of the Lord departed, verse 14. 1 Samuel 16, 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl It says, and an evil spirit from the Lord troubled him. y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. And Saul's servants said unto him, Y los criados de Saúl le dijeron, behold now, he aquí ahora, and what type of spirit? ¿qué tipo de espíritu cayó sobre Saúl? An evil spirit 1 Samuel 16, estamos leyendo del 13 en adelante, del 14 en adelante. from God troubleth thee. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Let our Lord now command thy servants, which are before thee, to seek out a man who is a cunning player of the harp. Dice que este espíritu malo le atormentaba. El 16 dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Listen carefully. Escuchen con atención. Let me tell you something. If you got young people Si tienen jóvenes a su alrededor and you're in your house, y están en sus casas, I'm going to tell you right now, y se los voy a decir de antemano, teenager, young adult, I don't care who they are. jóvenes o jóvenes adultos ya, If you're a Christian, si somos cristianos, you cannot allow certain music to be played in your no house. podemos permitir cierta música en nuestras casas. Now I'm just telling you straight. Y se los voy a decir así de manera cruda y Because directa. that music Porque esta música will bring va a atraer evil spirits. espíritus malos.
Listen, read what it, look what it says. Entonces noten lo que dice aquí. And it shall come to pass, a cunning player of the harp, and when the evil spirit from God is upon thee, he shall play with his hand, and thou shalt be well. Dice que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, él toque con su mano y tengas alivio. So here they're looking for somebody who can play music Así que aquí estaban buscando a alguien que sepa tocar música, that brings evil spirits, que trae o invita espíritus malos, or that does what? o que hace qué cosa. Drive them Hace away. que se vayan. I want you to see. Entonces quiero que veamos la conexión Now, look closer with me. y veamos un poquito más. And verse 22 Versículo 22. says, And Saul sent Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, For he has found favor in thy sight. pues ha my hallado sight. gracia en mis ojos. And it came to pass, look at verse 23, Y versículo 23. that when it came to pass when an evil spirit from God was upon Y cuando Saul, el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, and it says here, and that David took an harp David tomaba el arpa and played with his y hand. tocaba con su mano, So Saul was refreshed y Saúl tenía alivio and was well, y estaba mejor, and the evil spirit y el espíritu departed malo from him. se apartaba de él. Did you catch that, or did I Entonces, make that up? ¿se entendió la idea o me la estoy inventando? Your Bible says this. Nuestra Biblia dice esto. But let's go a little bit Vamos closer. a ver un poco más. Are there musicians ¿Será que hay magos that give themselves over to evil spirits? que se entregan completamente a estos espíritus malos? Una pregunta, ¿y qué hay de la letra santificada? Ah, Pero she's- el ritmo no importa. She's asking, is it only the lyrics that matter or also the rhythm of The the music? rhythm and the lyrics. Vamos a ver que ambas cosas importan en la música, no solamente la letra, pero también el ritmo de la música. If you don't believe that, Y si no lo creen, then listen to this. You can read it in Spanish. well, it's in Italian. Oh, Italian. I'm sorry, Italian. Sorry. This is Bob Dylan, Es el músico Bob Dylan and I'm letting Jorge translate. y for voy a a moment. tratar de Sure. traducir. Listen again. Think we're making this stuff up? Out here doing these songs. You know, Why are you doing these still want to- songs? I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why? Y la pregunta que le hace es, bueno, ¿por qué sigues creando más música? ¿Por qué lo sigues haciendo? Y él dice, bueno, es que no es algo que doy por sentado. Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, long time ago. And Dice, bueno, yo hice un trueque con Lucifer hace mucho tiempo atrás. holding up my hand What was your bargain? to get where I am now. Y mi trueque fue de poder llegar al punto que he llegado, digamos, de la fama. Ask who you made the bargain with. with, Y Duende le dice, pero ¿con quién hiciste el trueque, el pacto? chief commander. Dice, con el jefe, el comandante jefe. And Y él dice, ¿de esta tierra? Le pregunta al entrevistador. in the world we can't see. Y él le dice, es un jefe que está en un mundo que nosotros no podemos ver. What did he say? He made a what? ¿Qué hizo qué cosa? A bargain Un pacto with the chief commander con el comandante en jefe of this world de esta tierra and of a world y we de un cannot mundo see. que no podemos ver. Does the Bible mention a world like that? ¿Será que la Biblia nos menciona algo con respecto a este mundo? That there's some powers that are controlling this world ¿Que hay un poder que controla este mundo that we cannot see? que no podemos ver? Go to Ephesians 6:12. ¿Qué nos dice Efesios 6:12? You see it from the Bible. Para verlo desde la Biblia. Ephesians 6:12. Efesios 6:12. For we wrestle not against flesh and blood, Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, but against principalities and sino powers, contra principados, contra potestades, against the rulers of darkness of this world, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against spiritual wickedness in high contra places. huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Now let's go back in time a little bit more. Before I go there, Jim Carrey, Otro artista, en este caso Jim many of you Carrey, know him, many of the young people de know pronto him. muchos de los jóvenes aquí lo han visto, lo He's a conocen, famous actor. es un actor muy famoso, But Jim Carrey also believed in calling on spirits. y él también creía en esto de llamar o invocar espíritus. He became a famous actor
Él se convirtió en un actor muy famoso through practicing the craft of Aleister Crowley. practicando, siguiendo las enseñanzas del señor Aleister Crowley. Aleister Crowley Y Aleister Crowley was not only a 33rd degree no solo era un Mason, masón de grado 33, but he was also part of the Order Temple, pero también Order era Temple, del orden de los templarios, which was a deep occult que es un grupo, digamos, una sociedad secreta de Satanism. ocultismo que practican el temple. satanismo. He was part of Temple Oriental. Y bueno, prácticamente era parte de este culto. And he wrote a book called Thelema. Y escribió un libro llamado, what's the He word? wrote a book called Thelema. De Lima. Thelema. De Lima. Bueno, me imagino que debe ser similar en español, de The Lima. book's philosophy is do what you want Y to la do. filosofía del libro es haz lo que quieras. Do what thou wilt, for Haz that lo is the que whole diga of the tu law. voluntad, porque esa es la ley. Now, this book also talked about acting Y este libro también habla acerca de la actuación. and the best way to become possessed Y cómo la mejor forma de poder, digamos, llegar a estar totalmente poseído was through acting es a través de la actuación and calling on spirits. y de invocar espíritus. But the greatest actors Y que los mayores actores, are those who are known as method actors. son aquellos que se llaman como actores espero no estarles diciendo mal, pero creo que es que I believe I've heard the term in Spanish, como de contemplación. It's an acting where the person not only takes on the Donde las character, personas no solamente imitan al personaje, but stays in the sino character. que se vuelven básicamente el personaje. When he finished the role, Y cuando terminan ya de imitar al que están imitando el personaje, he or she is still that aún tienen character. ese personaje dentro de ellos. That's what happened to Jim Y Carrey. eso le pasó a Jim Carrey. To the point A tal punto that he didn't know himself anymore. que él llegó a decir que ya no se conocía a sí mismo. Listen to what he said. Y noten lo que él nos dice aquí. Sorry. I think you cannot fast forward for some reason. I don't know what it is. I gotta check that out because I had it. It'll be on a minute. But I want you to see, Entonces quiero que veamos, because if I tell you, porque de pronto si tan solo se los digo, you said that he just made that. pueden pensar cuando tan solo se lo That's está what he inventando, es lo que él dice. But I'm not letting you. I want you to see it for yourself. Bueno, dice, de acuerdo a Jim Carrey, Estados Unidos le dio todo. Starred on the TV show Saturday Night Live. This is as well as the Andy TV Kaufman. show Taxi during the early 80s. In 1984, Andy Kaufman. Bueno, Andy sadly passed Kaufman away. murió de cáncer a los In 35. 1999, Jim Carrey starred in the Jim movie. Carrey. Y en 1999 él protagonizó a este artista. Jim Carrey tells us that he gave up control of himself during this entire project to allow. Y luego él dice que para desarrollar este proyecto de la película de la vida de este otro artista que había fallecido, él tuvo que entregarse totalmente a los espíritus. We're about to get into that right now. When I heard I had the part, I was looking at the ocean, and that's the moment when Andy came back to make his movie. Hello. Dice, bueno, mientras estaba viendo la película, el mar, este personaje entró nuevamente en mí. I couldn't remember who I was anymore. Y ya no recordaba quién era yo. I stepped through the door not knowing what's on the other side. Entraba al cuarto sin saber qué realmente estaba del otro lado. Andy felt it was necessary to stay. Y hablando del espíritu, dice Andy, así como lo llama, él sentía que él necesitaba estar conmigo, o sea, más allá de solo la película. No self. Did you hear what he said? There is no me. Entonces dice, ya no soy yo. No Dice, self. ya no vivo yo. He said, once I get into that character, Una vez que cedí, por así decirlo, al espíritu de ese personaje, Andy felt that I should stay in the character. ahora Andy decidió que él tiene que, o sea, que yo tengo que permanecer con él, con But ese Andy personaje en Kaufman él. died of cancer. Y este at the age of Andy es 35. el artista que murió de cáncer a los 35, del cual se basó esta película. Que él... So who was in Jim Carrey? Entonces, ¿quién estaba realmente en él si no era Andy? It was a spirit. Un espíritu. He was possessed Estaba poseído. because he yielded to the acting. Porque él lo hizo para poder actuar. He got so confused and discombobulated. Y llegó a un punto tal de confusión, de descomponerse, He didn't know who he was que ya no anymore. sabía quién era él. He couldn't
find himself. Es como que no se podía encontrar entre los personajes. He only found himself. He found the different characters that he Encontraba had tan solo acted. los diferentes personajes cuales él había Put it this way. protagonizado. He found all the different demons. En that otras took palabras, possession para of him. decirlo de otra manera, tan solo encontraba los diferentes demonios que estaban en él. But he never could find himself. Pero nunca pudo encontrarse a él en medio de todos ellos. Listen what it said. Noten lo que él dice. Jim Carrey is gone. Él dice, bueno, Jim Carrey ya se fue. As an actor, you play characters, and then if you go deep enough into those characters, you realize that your own character is pretty thin to begin with. Y cuando uno deja que estos personajes tomen control de uno, el personaje propio de uno se da cuenta de realmente lo fino, lo frágil que es. Final point. Bueno, punto final. Aleister Crowley taught that acting and assuming the role of a particular demon was the fact in come into contact with a demonic entity. Y bueno, many actors and actresses have let me credited pause their it. success to possession by a No, spirit. no, it's too fast, it's fast. Denzel Washington Okay. claims that the reason that he's Bueno, en resumen, lo que él menciona es que él cómo llegó a estas prácticas siguiendo los parámetros de Aleister Crowley, que enseña que a través de la actuación uno puede invocar demonios. Entonces, si uno va al cine y paga por la entrada, ya sea... So she's saying if we go then to the movies, or whether we go physically to the movies or Whether watch you a go movie. physically or just going, oh, thank you, so just having a nice time. Y bueno, uno puede pensar que tan solo uno está pasando un buen momento. The only people that's not going to go there. No quería Es decir que ya no finish the idea. está apoyando esa industria. So we are somehow contributing or helping this industry of spiritism. The Spirit of Prophecy said it this way. Y por eso el Espíritu de Profecía lo pone de esta He manera. said when you attend a theater, Ella dice que cuando uno asiste al teatro she says, or play, o un drama, ¿no? Una obra de teatro, she says Satan is the master actor. ella dice que Satanás es vamos a decir, el jefe. El director. She gracias. said evil angels. Y ella dice ángeles malos o ángeles malvados She said are hanging out están, vamos a decir, ahí around the movie theater. paseando en el teatro. I have the quotations. Of, Ahora tengo las citas, ¿no? Por el tiempo no puedo compartir todo, but no Adventist pero ningún adventista, Or por lo Christian. menos, o cristiano, will do that. van Will- a will- will- participar de estas cosas, Will avoid it o van a evitar estas cosas. unless they're truly converted. O, por ejemplo, no lo van a hacer hasta que realmente hayan experimentado esa conversión. Because otherwise, not you got division in your home. Porque incluso esto puede causar división en la casa, en el hogar. We're not having that. We're not watching that here. Por poner un ejemplo, alguien dice, esto aquí no se va a ver. Oh, mom, just don't let me. We Ay, can't mi do mamá nothing in this no house. me deja hacer nada en esta casa. Can't watch TV. No puedo ver televisión, Can't do this. no puedo hacerlo de acá. Man, bunch of fanatics. Un montón de fanáticos. See, that's why I don't want to be no Adventist. Por eso es que yo no quiero ser That's why I really don't want to be no adventista. Christian. Yo no quiero ser ningún You see cristiano. this stuff? ¿Sí ven? You see what's going on? ¿Sí ven lo que sucede? Now, every time I play some music, it's the devil in Cada my vez ear. que pongo mi música, mi mamá, es del diablo. Boy, I tell you, My mom and my dad are there Mi fanatics. mamá y mi papá son unos fanáticos. Or they're going crazy. O ya están empezando a fallar de la mente. And so you get so mad Y uno se enoja tanto, se frustra. till you say, I don't want to have nothing to do with Que uno the... dice, yo no quiero tener nada que ver con And la as soon as you get religión. older, you get out the house as Y soon as you apenas can. pueda ser mayor, yo me voy de esta casa. Or if you get too desperate, you hurry up and get married to get out O the me house. caso rápido para irme. I'm just telling you like it is. Entonces tan solo se los, I know because listen, my y mother, se los digo por mí. I wasn't an Adventist, Yo no era adventista, but my mother pero mi madre, had been a Christian. que había sido And cristiana, I would play my music, yo ponía mi and she música said, boy, cut that devil music y ella off. me decía, apaga tu música del diablo. I said, Mama, you Y crazy. yo decía, mamá, tú estás loca. I'm dancing to the Yo music, estoy Mama. bailando con la You música. talking about it's the devil? Y Ain't tú no me dices devil que in es del here. diablo, aquí no hay ningún diablo. And my mother would say, I said, Y mi mamá get me rid decía, te of that. dije Don't play that music in my house. que no puedes en mi casa poner esa música. And so I went outside and put it in my earphones. Así que yo salía y me lo ponía en mis audífonos. And I'm sitting there going, Y yo salía y disfrutaba de la música. I'm doing like that.
All right? I'm telling you. Entonces, se los digo así como es. When I'm talking to you tonight, Porque cuando les hablo en esta noche, and I'm talking to all of us, y hablando a todos and nosotros, some of you young people, y a muchos de los jóvenes, we've been there. a los jóvenes les digo, yo ya pasé We've por ahí. seen that. Yo ya he visto eso. We've done that. Ya he hecho eso. We know what rebellion Ya is. sé lo que es la We rebelión. know the parents when they didn't like our music. Ya sé lo que es que a los padres no les gusta hasta la música que We escuchan. were there when my mama said, take off the makeup. Yo sé lo que es, mi mamá, sácate ese maquillaje. If I catch you with that dress on again, Si es que te llego a ver con ese vestido, I'm going to wear you out. si te llego a ver con eso, te voy a hacer algo. Get in there and put on a dress more decent. Ponte algo más decente. I'm just telling you what goes on. Entonces les digo en base a la experiencia. I remember my father. Yo recuerdo a mi padre Boy, let me tell you que something. me decía, te voy a decir algo y me levantaba del pecho. It wasn't no negotiation Y no es que le iba a negociar like conmigo, y'all today. como de pronto ustedes negocian hoy con sus hijos. Now, you just please. Can Y you just be, no es que yo le decía, papá, por can you just favor. be quiet? No es que me decía, See, hijo, sé un see poco we're in más. this society where we got to talk to y'all. Porque hoy en día estamos en una sociedad donde parece que hay que hablarnos And we got to beg with de you. una forma que hay que rogarnos. And then you got the right to call the police Al punto que, bueno, hoy tienen el derecho de llamar a and los call chicos a la social policía, services. ¿no? Y los servicios sociales. But in my day, Pero en mis días there was no such thing. no existía tal cosa. When my father said, Cuando mi padre be quiet, me decía, cállate, and I kept y talking, yo seguía hablando, he laid hands on me. él me tomaba And he wasn't hugging me y no para either. abrazarme. He gripped me by my Me neck. cogía del He cuello said, what did I y tell me you? decía, ¿qué te dije? Do you understand ¿Me this? entiendes? I'm just giving you an Entonces, idea. para darles tan solo una pequeña idea. I didn't come from that Yo mentality. no vine de esa mentalidad. Right was right, Lo que a ellos les parecía correcto era and correcto, wrong was y lo wrong. que les parecía malo era malo. You wasn't going in no gray No, areas. no había there. ninguna área gris con And ellos. you even respected your Y family. o respetabas a tu And familia, I disrespected my father, mother one day. y yo un día le falté respeto a mi madre. I said, woman, you don't tell me what Y to le dije, do. mujer, tú no me dices a mí qué hacer. I'm 17. Yo tengo 17. You got that? ¿Me entendiste? I told my mother that. Y le dije a mi madre, sorry, see the faces. ¿no? I confronted my mother like Y yo that. confronté a mi madre de esa manera. My mother said, what you say? Y mi madre me dijo, ¿qué acabas de decir? I said, Y yo I'm le dije, 17 years tengo old. 17 años And you don't, and woman, you don't talk to me y that way. tú no me vas a hablar a mí así. My mother said, what did you call me? Mi madre primero me dijo, ¿qué me acabas de decir? ¿Cómo me acabas I de llamar? said, woman. Y le dije, mujer. And I walked the door like this. Huh? Y salí como Yeah. chévere de la puerta. Yeah, now you understand. Y le dije, así, ahora sí entendió. My mother said, wait right here. Y mi madre me dijo, espera aquí. I walked in my room. Entré a mi cuarto, I slammed the bedroom door. Boom. lancé la puerta del cuarto Walked in thinking I y was cool. entré pensando que era chévere. My mother knocked on the door. Mi madre tocó la puerta. Open this door, Maurice. Abre la puerta, Maurice. I ain't opening no door Y for dije, you, woman. yo no le voy a abrir ninguna puerta, mujer. My mother kicked the door. Mi Boom. madre pateó la puerta, Took a 12-gauge shotgun. tomó una escopeta. True story. Es una historia de la vida Put real. it to my face. Y me la apuntó a la cara. And said, boy, if you ever talk to me like Y that me dijo, again, si vuelves a hablarme así, niño, I will kill you where you te stand. mataré ahí donde estás parado. Bury you in the Y yo backyard. te enterraré en el patio. And go to jail for 30 Y years. me iré a la cárcel por 30 But I will años be satisfied Pero that I estaré got rid of this satisfecha rebellious boy. de que me deshice de este niño rebelde. Don't you ever talk to and, Nunca más me hablas and the whole así. time I said, Mama, calm down. Y yo le decía, mamá, Calm cálmese. down, Mama. Mama, calm down. Okay, that's what I'm doing. I'm just telling you like it Entonces is. tan solo les digo cómo es. We live in a different society. Hoy vivimos en una sociedad totalmente diferente. Your mother, you see these ladies in the store. Hoy vemos en las tiendas a las mamás, Come on, Ricky, come on. ven, Juanito, And ven. Ricky going, "Wah, Y el niñito ahí wah, haciendo wah." escándalo. Ricky, Ya, come por on, favor, Ricky, aquí come no, on. aquí no. My mother, if I did that, Si yo hacía eso, my mother said, you got 5 mi mamá decía, seconds tienes 5 segundos to get up off that ground. para Now, levantarte del piso en este segundo. you will not embarrass me. A mí in no me the vas a store. avergonzar. If you do, we will talk about this when we get home. Si and lo you haces will en la not like it. casa, lo conversaremos. Now get up. Así que parte en este momento. And I go, Y yo, entre lágrimas, me levantaba. why? Because I knew when I got home, ¿Por qué? Porque yo sabía lo que me esperaba en la casa. it was over.
And it was. Y pasaba. I thought my mother would forget about it. Yo pensaba que mi madre se iba a olvidar, quizá. She would say, Maurice, Y ella, después llegamos y decía, Maurice, come on in the room. ven al cuarto. We have a talk. Vamos a conversar. I said, Mama, we need to read first. Y le dije, ¿acaso mamá no íbamos a leer? She said, no, Y me dice, no, we're going to talk. vamos a conversar. You Tú, vamos a hablar. and this black strap Tú con esta cinta negra que tengo aquí. is going to hit Y va a pegar and you're going to make noise. y tú vas a hablar. Porque vas a hacer sonido. And you're going to make noise and you're going to start talking. Y vas a empezar a hablar. And when I finish, Y cuando termine, I will know sabré that you understand. que entendiste. And when she beat me with that strap, Y cuando ella me golpeaba con ese cinto, I was going around, Mama, please don't hit me no more, le please. decía, Okay, ya no más, ya no más, ya no más. Ya And, entendí. and my mother didn't well, no. Y no es que ella me It daba was- golpes suavecitos, no. Okay, you understand now. Entonces, ¿va entendiendo un poco? But if my mother didn't do that to me, Pero si mi madre no hubiese hecho eso, I would have been dead. probablemente ya hubiese terminado muerto mucho Because I antes. grew up in Detroit. Porque crecí en la ciudad de Detroit. And most of the guys my age Y la mayoría de chicos de mi at edad, that time en ese tiempo, did not live to see their 30th birthday ninguno llegó a más de los 30. because they were shot in the Porque streets todos los disparaban en las calles, over gym shoes, por robarles los zapatos, over drugs, por robarles la droga, over a girl, por la chica que se le cruzó, over a jacket, por un abrigo, or you stumped, bumped o de into pronto excuse me. uno por error se chocó con alguien en la calle Yo, man, you stepped on my shoe. y decían, acabas de pisar mis zapatos. Yo, I said I'm Y uno sorry, les man. rogaba, no, perdón. Hey, sorry, I ain't gonna get it, bro. Y decían, aquí en este barrio no sirve el perdón. ¡Pum! I saw my friends got killed like that. Y así todos mis amigos los mataron. It's no joke. Así que no es un chiste lo que les cuento. So you come into this understanding Así of que this message, cuando uno empieza a entender este mensaje and you come into that knowledge of God. y el conocimiento de Dios, And I want to play church yo no quiero jugar a la iglesia. after coming from that Luego de background. venir de ese pasado, No way. para Right. mí no hay forma No. de jugar a la iglesia. I want to be for real. Yo quiero ser real. I wasn't no old man when I came in this church. Yo no entré a la iglesia siendo viejito In this message, o a este mensaje. I was 19 years Yo old, tenía 19 años and I made up my mind y yo decidí en mi mente that I wanted to live for que yo God, quería vivir para Dios and I want to be a missionary, y que quería ser and misionero I'm not going back out in the y world, que yo no iba a regresar a ese and I want to mundo, live a life of a Christian. sino vivir una vida de I know cristiano. what it means to live in darkness. Porque sé lo que es vivir en I tinieblas. know what it means to dance in darkness, Sé lo que es bailar en las and play in tinieblas darkness, y jugar en las and be tinieblas empty in darkness. y también estar vacío en las I know what it tinieblas. means wondering why God made me. Sé lo que es preguntarse por qué Dios me I know what it creó. means to sit across a bridge and wonder should I commit suicide Sé and lo que jump es off pasar por un puente y decir, ¿será que mejor me lanzo del puente? because you feel you have nothing else to live Porque uno for. siente que ya no hay razón para la cual vivir. You've done everything under the Ya he sun, probado todo debajo del sol and you're not even 30. y ni siquiera he llegado a los You're 30. only 18. Tenía tan solo 18. That's right. The baby understand that one. Okay, I just want you to see. All right. Yeah, okay. Okay, all right, but I just want y'all to see. Entonces, no solo quiero que veamos But God is good, isn't he? que Dios es bueno, ¿correcto? The other one is this one. You saw this in 1950s. Y esto en los años 50. This is Jerry Lee Lewis. Last one. Jerry Lewis, el último que les voy a mostrar, ¿ya? I just want you to see. Now listen what they said he did. This is what he said he had in him. Y noten lo que él dice que tenía dentro de él. Jerry Lewis was the only rock star in the 1950s besides Era una estrella de rock en los años 50 Elvis Presley was the king of rock and roll off his throne. Jerry Lee Lewis y era el rey del rock hasta que el pop hasta que vino Elvis Lewis was keenly Presley. aware that Satan was using it to lead his fans to hell. In fact, we have actual audio recordings of Lewis arguing with Y hay Lewis entrevistas en audio que él tuvo at Sun Studios where en las cuales él dice y él decía, ¿cómo puede el diablo realmente salvarme si yo lo digo porque yo tengo el diablo dentro de mí? Jerry Y Lee no Lewis, importa lo que tú creas.
Es lo que dice la Biblia. He said, I had the devil in me. Yo tengo el diablo en mí. He said, if I didn't have the devil in me, I'd be a Christian. Si es que yo no tuviese el diablo en mí, yo sería un cristiano. So he was very clear. Él fue muy claro. He says, I don't care. It ain't what you believe. It's what's written in the Dice, Bible. no me importa, no es lo que tú quieras creer, es lo que la Biblia He knew dice. the Bible, Él conocía la Biblia, but he didn't choose to follow pero él God decidió yet. no seguirla. But he wasn't going to play and Pero pretend. él no iba a pretender. Either you're going to be one or the other. Era de un lado o del otro. I just want you to see. Now, so that was all in the dragon. Y todo esto es viendo el aspecto del dragón In en, our cuanto- en closing los tres points, espíritus. in our closing points now, we're going to talk about beasts now. Y para terminar, vamos a mencionar un poco el tema de la bestia. Now, we talked about the mark of the beast, Ayer hablamos de la marca de la bestia, but let's go a little closer right quick. pero vamos a ver un poquito más. The central power El poder central in this threefold union, en esta unión, esta triple unión, the beast es la bestia. in Revelation. And we're going to find that the first beast in Revelation 13 Y en Apocalipsis 13, la primera bestia escrita, is the central power that's going to seek to unite Es el poder all the central. world together. que va a buscar unir a todo el mundo. And this first beast Y is a esta primera symbol bestia of the papacy. es un símbolo del papado. He has the body of a leopard. Tiene cuerpo de leopardo. What do you know about a leopard? ¿Y qué sabemos con respecto a los What does the leopardos? Bible say about a ¿Qué leopard? dice la Biblia con respecto al leopardo? He got spots, yeah. Que tiene But manchas. there's a major characteristic about a Pero una leopard. característica principal del leopardo en la Biblia. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? It says, can the Ethiopian change his ¿Puede el skin? hombre etíope mudar el color de su piel? Or the leopard his ¿O el leopardo spots? sus manchas? No. No. I'm a black man. I Yo can't soy change my skin. hombre moreno, no puedo cambiar mi piel. And the leopard can't change his spots. Y el leopardo no puede cambiar sus The manchas. Bible is saying this power En otras palabras, lo que dice es que este The papacy. poder, el papado, never changes. nunca cambia. He has the feet of a bear. Tiene pies de osos. What do you know about the bear? ¿Y qué sabemos con respecto a la oso en la, It a los osos en la represented the Biblia? Medo-Persian Empire. Representaba el imperio medo-persa. What was the major characteristic about ¿Y cuál era Medo-Persia? la característica Of Persia. principal del imperio medo-persa? Oh, de Mike. What was the major characteristic about Persia? ¿Cuál era una característica principal del imperio medo-persa? What was the major characteristic? Persia, the Medes and the Persians, Los medos y los persas they were known for passing laws, eran conocidos por dictar leyes, and they would not retract them. leyes que no podían ser cambiadas. That was a sign that they claimed Ellos infallibility, clamaban ser infalibles, that they would never be wrong. que nunca podían equivocarse. So they could actually wind up condemning an innocent man and Entonces, believe they were right. incluso podían condenar a alguien inocente y declarar que era lo correcto. Let me give you an example. Un ejemplo. When Daniel was put in the lion's Cuando den, a Daniel se lo lanzó al foso de los leones, what kingdom was he in? ¿en qué reino fue eso? The Persian kingdom. En los medos y los persas. And when the king Y found cuando el out rey Daniel was going to the lion's den, what did the king se say? enteró que Daniel iba a ser lanzado al foso de los leones, ¿qué dijo el rey? He tried to reverse the Él order. trató de cambiar el mandato, And the president said, you can't reverse the order. pero le dijeron, el concilio, no puedes cambiar For the laws of the Medes and the Persians porque la stand. ley de los persas y los medos dice And as a result, esto. the king Y como resultado, el could rey not sleep the whole no night. pudo dormir toda la noche. And he thought for sure Daniel was devoured Y by él the lions. pensó que con seguridad Daniel fue devorado por los leones. Because up until then, if innocent man has been killed Porque by a hasta lion, ahí todo hombre que era lanzado, así sea the law couldn't inocente, reverse. la ley no podía ser cambiada, And that alterada. morning he came to the lion's den. Y la siguiente mañana él se acercó al foso The Bible said he cried with a lamentable voice. y nos dice la Biblia que él clamó con angustia. Oh, Daniel, servant of living God. Daniel, Dios del Dios vivo. Oh, Daniel. And when he heard, Daniel answered him. Y cuando él escuchó que Daniel le respondió Oh, King, live forever. y le dijo, Rey, vive para siempre. My God, whom I serve, Mi Dios, a quien yo has sent sirvo, his angel ha enviado su and ángel shut the y lion's mouth. cerrado la boca de los leones. And the king pulled Daniel out of the lion's den. Y el rey lo sacó a Daniel del foso. And the men that accused him went in, and Y the lions broke their bones ahora los before hombres they que lo even hit the bottom acusaron of the den. fueron lanzados al foso y ni siquiera entraron totalmente y el león los devoró. Los leones lo devoraron a todos. But then it said he had the mouth of a Y lion. nos dice también que esta bestia, Apocalipsis 13, tiene boca de león. What is the mouth of a lion talking about? ¿Y qué significa eso de boca de león? What was it? The lion is a symbol of Babylon. El león representaba en Daniel a Babilonia.
But what was one of the major characteristics of Nebuchadnezzar? ¿Y cuál era una de las características principales de In Nabucodonosor? Daniel chapter 4. En Daniel capítulo 4. What did he say? What was, ¿Qué he, dijo what was he él? known for? ¿Por qué era conocido Nabucodonosor? Being arrogant. Ser una persona arrogante. Is this not great Babylon ¿Acaso esta no es la gran that Babilonia I have built que yo he construido for the power of my might? con el poder de mi grandeza? Huh? Want you to see. Entonces tan solo quiero que veamos un breve rasgo de todas estas características. So this power be proud, Así que este sería un poder muy orgulloso, arrogant, muy arrogante. and he would believe that everything he does is Y creería clean que todo lo que hace es correcto, because he has the eyes, porque like tiene the los eyes of man. ojos como los ojos del hombre. Remember, this is the same little horn, Este es el mismo cuerno pequeño del cual hablamos, just in Daniel que 7. vemos en Daniel 7. But now he's grown Pero ahora ha crecido in Revelation 13. en Apocalipsis 13. And he has the power of the lion, Y tiene el poder del león, the mouth of the lion, the feet of the bear, los pies del oso and the body of the y el leopard. cuerpo del leopardo. Babylon, Babilonia, Medo-Persia, Medo-Persa, Greece. Grecia. And because he's a beast, Y porque es Rome. una bestia, Roma. That's what you got. So now, let's go a little closer. The Bible said that Rome's deadly wound will be healed. Y la Biblia nos predice que esta herida mortal o de muerte sería sanada. And so in the San Francisco Chronicle, Y esto es de un periódico de San Francisco, Of la February Crónica de 11, San Francisco, en febrero 1929, 11 de 1929, Rome received back her political a Roma power se le devolvió su poder político from Benito Mussolini. a través de Mussolini. I want you to see the point. Entonces quiero que tan solo veamos aquí el punto. Deadly wound began to Entonces, heal. 1929 empezó a ser curada esa herida This de was the muerte. actual signing. Aquí, It bueno, took un place in pequeño 1929. video de cuando firmaron el documento. Mussolini and Cardinal Gaspari. Mussolini con el cardenal Gasparri Signing the pact. firmaron un pacto. Under this pact, Mussolini restores the Y bajo papacy este to pacto political power. Mussolini devolvió el poder político al papado. I want you to see that. And they showed him signing. Y bueno, aquí tan solo un pequeño hito de ellos firmando aquel pacto. And because it's a short film, if I need to play it so you can see it one more time, you see, this is Mussolini is over here, Y bueno, This por is ahí está Cardinal Mussolini y Gasparri el here. cardenal Gasparri signing the pact. firmando el pacto. Okay? No? Go. So Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy in affixing the autograph. Y bueno, aparte de lo que decía el periódico en esta noticia es que la pregunta con respecto a Roma hoy quedó como cosa del pasado y el Vaticano finalmente estaba en paz con Italia. When Napoleon wounded the papacy in Cuando 1798, Napoleón en 1798 hirió al papado, remember, he took away her political recordemos que le quitó power. su poder político. She was still an ecclesiastical Aún power. siguió siendo un poder eclesiástico. But now in 1929, Pero en 1929 her political power was now being given back su to poder her, político ahora le fue devuelto. where she will be able to have clout again and Donde begin ahora to move out podría tener nuevamente, vamos a decir, espacio para poder among the actuar nations. en un campo político con las naciones. And once again, the kings of the earth will come and see her. Y nuevamente ahora los reyes de la tierra podían venir en un campo político a visitar al You don't Papa. believe it? This is George Bush, ¿No me creen? Bueno, aquí vemos un presidente de Estados President of Unidos, the United States. George Bush. Look what he's getting ready to do. ¿Qué estaba él haciendo? Where is he going? ¿Hacia quién iba él? He's in the Vatican. En el Vaticano. And he's visiting who? ¿Visitando a quién? The President of the United States. El presidente de los Estados Unidos. Bowing to the Pope of Rome. Postrándose ante el Papa de Roma. Gave him the highest medal, the Medal of Y Freedom. le dio la medalla más alta, de mayor valor que se puede dar en Estados Unidos, que es la medalla de la libertad. In May 1981, En 1991. found in St. Peter's Square after a general And then remember, he was shot by a terrorist. Lo dispararon un now if you studied terrorista. it carefully, we'll come. If you studied it carefully, Y bueno, si estudiamos
cuidadosamente. Pope John Paul was shot, Juan Pablo II fue disparado and Ronald Reagan was shot. y Ronald Reagan también fue disparado. Both of them had planned Ambos habían planeado to come together juntarse to bring down the Soviet Union para poder tumbar a la Unión Soviética in 1982. en 1982. 1983, 1983 84 went by. pasó finalmente el decreto. By 1989 En to 1999, 1991, 1989, perdón, al the 1991, Vatican el Vaticano and the United y los States Estados Unidos worked together trabajaron en to conjunto temporarily bring para down the Soviet temporalmente Union. poder disolver a la Unión Soviética. Then, so we see it in Revelation 13, the two beasts come together. Así que vemos en Apocalipsis 13 que estas dos bestias, hablando de Estados Unidos The first beast el papado, juntarse. is the papacy. La primera bestia, Apocalipsis The 13, el second papado. beast with the two La lamb-like segunda horns bestia, cordero con dos cuernos, represents the United States. los Estados Unidos. And the Bible foretold they will come Y together. la Biblia nos predice que estos poderes se unirían. And what do we see? ¿Y qué vemos? Barack Obama Barack Obama en este caso, visiting who? visitando a quién? The Pope of Rome. Al Papa de Roma. This is what Benedict XVI. Este es Benedicto XVI. What you see? Then, that's on the political level. Eso es un aspecto político. Now, what about the religious level? ¿Pero qué con respecto en el aspecto religioso? I want you to see this. También quiero que veamos lo siguiente. This is the ecumenical prayer service. Este es un servicio de oración ecuménico. All the world religions Todas las religiones del will mundo come and bow and shake hands vendrían with Rome. a postrarse y estrechar la mano con Roma. If you remember the book Great Controversy, Y si se acuerdan lo que dice el conflicto de los it said the siglos, Protestants of the United States que cuando los protestantes de Estados Unidos will be foremost van and reaching their hands across the a gulf cruzar el Golfo y darle la mano al papado to clasp their hands with spiritualism, y con el espiritismo they will reach over the abyss y cruzarán el abismo and clasp hands with the Roman power. y también estrecharán mano con el papado. And under this threefold Y union, bajo esta triple unión they will trample on the rights of conscience. van a finalmente pisotear los derechos de la libertad de conciencia. Meaning, as America goes deeper with spiritualism Así and que devil conforme worship, Estados Unidos empieza a abrazar más y más el espiritismo y la oración al diablo, and joining hands with Roman y policy, sigue abrazando y estrechándose la mano con políticas romanas, they will eventually trample on the rights of eventualmente religious and van civil a liberties of the pisotear people. la libertad religiosa y la libertad civil. America will no longer be Y pretty Estados soon, Unidos muy pronto nunca más será a place of freedom. un lugar de libertad. Watch this. This is the Orthodox Greek Orthodox El Church. líder de la Iglesia Ortodoxa griega, These are the Greek Orthodox churches you see, right? bueno, diferentes iglesias. Eastern Orthodox. Eastern. Esta es una iglesia ortodoxa oriental del este. First priority is the Catholic Church is actually responsible. We are over time. Okay, all right, okay. So I just want you to see. Then La mayor parte He's de calling los for unity. habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos. so what is his purpose? To bring all world religions together. Entonces, ¿cuál es su propósito? Juntar a todas las religiones del mundo. And it's happening while we speak. Y está sucediendo, incluso ahora mientras conversamos. As we continue, we can see. And then today they've told you
Huh? Oh, okay. All right. Our time, I will close you with this thought. Entonces termino con este pensamiento. Because like I said, there's so much more. Porque bueno, como les dije, lamentablemente pues hay mucho más. Because we're going to find out that climate change Porque incluso cosas como el cambio climático is connected to weather control. va conectado también a este tema del control climático. And this was a manual written in Y este 1978 es un manual escrito en el año 1978, exposing how they have been able to control the weather. exponiendo cómo hay tecnología que puede controlar el clima. This is also history of the United Nations discussing weather warfare. Y bueno, las Naciones Unidas hablando de la guerra climática. And I was going to close you with this one. Y quiero terminar con esto. Donald Trump is running for president again. Nuevamente Donald Trump está se está postulando para la presidencia nuevamente. Last time he ran for president, La última vez que lo hizo, he was bringing church and state together. él trajo y juntó la iglesia y el Estado. This time when he's running for president, Y esta vez, the evangelicals los líderes evangélicos are now saying ahora están diciendo that there is no such thing que ya no existe tal cosa as the separation of church como and la state. separación de iglesia y Estado. If there's no separation of church Y and si no state, hay separación de iglesia y Estado, then America now entonces Estados Unidos ahora is ready to form the image está lista para formarle la imagen to the beast. a la bestia. This is where we are. Y en este punto nos encontramos. And this election in November Y estas elecciones que se llevan a cabo en noviembre is going to tell the story. van a relatarnos esta historia. If God doesn't intervene Si Dios no interviene, and this man comes back to power, si este hombre llega al poder nuevamente, church and state are coming la together. iglesia y el Estado se van a unir. And with that, Sunday Y observance. con eso finalmente la observancia dominical. Just as sure as we're sitting here today. Con la misma certeza con la cual vinimos hoy aquí. If God intervenes, Si es que Dios no interviene, it's because he sees his people are not ready for si this. Dios interviene, perdón, es porque ve que su pueblo no está listo para afrontar lo que esto conlleva. But this is what's coming Pero next. esto es lo que viene sobre nosotros. The Republican Party El Partido Republicano are begging for a conservative president. están rogando que llegue un presidente conservador. And the people of America Y el pueblo americano are tired of the Democratic están liberalism. cansados del liberalismo demócrata And they're begging to go back y to claman morals. volver a un gobierno moral y conservador. In California, En California, people are looting. las personas Stores. están empezando ahora a hacer eso que se meten a los locales, a robar They todo, get y arrested by the police. a saquear. They get arrested by the police. Y los arrestan, They're brought to the jail. los llevan a la cárcel, They go to court. los llevan a la corte The judge is told to let them go. y el juez se les dictamina que tienen que dejarlos libres. Even though they stole over $1,000. Aunque han in robado, merchandise. digamos, más de $1,000 en mercadería. How is that? ¿Cómo? ¿Por qué es que sucede The eso? police, La the policía, law enforcement los que se supone que tienen que, digamos, aplicar la ley, are becoming frustrated. se están frustrando. And the borders, Y las fronteras, the Texas governor said we can't let all these people el in our gobernador country de Texas dijo, ya no podemos dejar que tantas personas entren without knowing who they are and what sin their saber quiénes backgrounds are. son, cuál es su pasado. And the federal government said, Y el gobierno federal, en cambio, dijo, take down the wires quiten todos los alambres and let them in. y dejen que entren. Who's behind that? ¿Quién está detrás de esto? If you study the history of Rome, Si estudiamos la historia de Roma, her goal is to make America Catholic. su propósito es que Estados Unidos llegue a ser una nación católica, In order to do it, mayoritariamente. they must bring in thousands of immigrants Y una forma de hacerlo es dejando que miles y miles de inmigrantes entren, that will outnumber the Protestant que finalmente people. vayan a ser en número mayor a los In protestantes. times past, they were stopped En tiempos pasados se los detenía by strict rules and governmental con laws. leyes estrictas, But under this Biden administration, pero bajo la administración actual de Joe Biden, a president that's kind of not there, un presidente que de por sí no está totalmente ya lúcido, they've been able lo han logrado, to do the unthinkable. de hacer lo impensable. You don't believe it? ¿No me creen? Think of this. Piensen en lo siguiente. What is Joe Biden's religion? ¿Cuál es la religión de Joe Biden? What is most of the Supreme Court's religion?
y de los que gobiernan mayoritariamente la Corte Suprema de los Estados Unidos. Roman Catholic. Son católicos romanos. And canon law Y la ley canónica of the Catholic Church de la Iglesia Católica overrides está por encima governmental de la ley oaths civil and laws. y gubernamental. And that's what's going on in Y America. eso es lo que estamos viendo desarrollarse en That's Estados why they Unidos. can't get the border straightened out. Por eso no pueden solucionar el tema de las fronteras. Otherwise than that, the borders, this crisis would not be Porque growing si no, where it's esta going. crisis no estuviese escalando como está escalando. But that's behind the scene. Pero es lo que está pasando detrás del telón. Nobody's supposed to know about that. Y se supone que nadie debería What saberlo. the real reason is. Pero saber la verdadera razón detrás. I have to stop here. Y bueno, ya tengo que detenerme, así que vamos a orar. Father in heaven, Padre que está en los cielos, please help us go back and search the scriptures. por favor ayúdenos para poder regresar y escudriñar las Escrituras. For all these things are happening Porque todas estas cosas están aconteciendo. in the music, entertainment, Lo que vemos en la industria de la música, del even in entretenimiento, the sports. aún en el mundo de los deportes. Certain players have dedicated their gift of athleticism Muchos atletas han dedicado su don de sus dones to make pacts with the devil. para hacer pactos con el diablo. Lord, please, Señor, por favor, the events that are taking place los eventos que están transcurriendo show us that Jesus is coming. nos muestran que Jesús viene. Help many of our families. Ayude a todas las familias. Help many of our young people Ayude a los jóvenes understand the issues a poder entender estos temas to make right decisions para que puedan tomar decisiones correctas and to know you for themselves. y para que puedan conocerlo por sí mismos. For in the days to come, Porque en los días que vendrán, they will all need your help todos necesitaremos su ayuda. because the world will be dark Porque el mundo será muy oscuro and much more wicked y mucho más perverso than they can even imagine. de lo que siquiera podemos imaginar. Please Por favor, protect them protéjalos and teach them y enséñeles your way sus caminos and your will. y su voluntad. Thank you for everyone who came out to our meetings. Y gracias por todos los que han podido asistir a las reuniones. We pray Y oramos that you will help them que los pueda ayudar, to comprehend the things we've talked, que puedan comprender todas las cosas que hemos hablado. even if they didn't agree. Y aun si es que no están de acuerdo con ellas, Help them, que los pueda ayudar, agitate que los pueda agitar to search out the para que truth puedan escudriñar la verdad, of these things. buscar la verdad sobre estas cosas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén.